Y la verdad que a pesar de esa decisión de decir, bueno, vamos a mostrar cosas que son difíciles de mostrar en números frente a una coyuntura que lo único que hace es mirar números, pudimos sostenernos, el SHU pudo seguir sosteniendo, pudo seguir sobreviviendo, y no por inercia, sino porque hubo decisión, porque nos acompañamos, porque todos empujamos juntos y porque cuando se complicó toda la comunidad estuvo acompañada. Y eso en este contexto dice mucho de lo que somos como SIU y como sistema universitario. Eh, por eso es que nos parece que en particular en estos momentos estos espacios, estos comités son tan importantes. No solo por todo lo que se va a discutir, por todo lo que vamos a compartir, por todo lo que vamos a trabajar, sino también por esas conversaciones, por esos vínculos y por esa confianza que se genera en estos espacios. Así que yo quiero aprovechar esta apertura para invitarlos a aprovechar estos comités para trabajar, pero también para escucharnos, para discutir y un poco para estar más conectados entre nosotros, para salir un poquito más conectados que cuando entramos. Porque después de 30 años, lo que queda no es solamente lo que hicimos, sino cómo lo hicimos, pero sobre todas las cosas con quienes lo hicimos. Porque en 30 años cambió la tecnología, cambiaron las herramientas, pero la base de todo esto no cambió. La base siguen siendo las personas y siguen siendo esta forma de trabajar que construimos a lo largo de estos 30 años. Así que mi invitación fuerte es a defender y a sostener estos espacios que son la base de todo esto que hemos logrado, esta lista extensísima de logros que podríamos mostrar, pero que en el fondo tienen una misma raíz que es el trabajo en comunidad y la gente comprometida con estos espacios. Así que los invito a que cuidemos eso. Y un poco para reflejar todo esto que les cuento, todo este trabajo, todo lo que se ha hecho y cómo ha crecido esta comunidad que hoy todas las comunidades en total de los distintos módulos están alrededor de las 10.000 personas, es que preparamos un pequeño videíto para compartirles. Seguramente quienes estuvieron en el comité de Mapuche ya lo han visto, pero un poco a modo de repaso de lo que son estos 30 años, les preparamos este videito. Hace 30 años nació una manera distinta de trabajar con sistemas en Argentina. Al principio eran encuentros pequeños, espacios para compartir dudas, experiencias y conocimientos sobre los desafíos que nos planteaba la gestión en la universidad. Con el tiempo se fueron sumando instituciones y miradas distintas, y así consolidamos nuestro mayor orgullo. Una comunidad que trabaja de forma colaborativa para que el ecosistema de soluciones siga creciendo. En este camino, los comités se convirtieron en el corazón de la red, un lugar donde seguimos construyendo un futuro compartido. Los comités, como los talleres, además de todas las capacidades cognitivas que nos llevamos y aprendizaje, siempre es un buen momento de reunión con gente a las que en principio eran desconocidos y hoy ya consideramos amigos. Nos da la posibilidad de conocer otras situaciones, otras realidades de otras universidades y aparte, conocer a la gente que está detrás del proyecto. A veces el trabajo, digamos, a puertas adentro es un poco solitario, ¿no? Pasa muchas horas trabajando con los datos, con los tableros, generando información, pero no toma dimensión hasta que no los pone en juego en espacios como estos, ¿no? Compartidos. Ojalá sigamos en este camino de crecimiento continuo y de mejora continua para seguir encontrando mejores soluciones para los alumnos, para los docentes y para los no docentes también, para toda la comunidad universitaria. En un contexto que nos presenta nuevas herramientas y nuevos desafíos, la esencia comunitaria de nuestro trabajo se mantiene.
Y 30 años después, seguimos encontrándonos. Ah, ¿yo? Bueno, no lo había visto, no estuve en el comité de Mapuche, está emotivo. No, no sé cómo se vio, no sé, se veía un poquito lagueado, pero Bueno, pero se notó la esencia. se notó. Estuvo muy bueno. Bueno, a trabajar ahora. Ahora a trabajar, ahora sí los dejo con el equipo y con la agenda del día. Dale, buenísimo. Bueno, por ahí, a ver, voy a compartir acá. ¿Allí sería? No sé si cuando pongas presentación se va a ir viendo. Ahí va, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Va bien? Buenísimo. Bueno, antes que nada la aclaración, si tienen que hacer consultas, nos quieren preguntar algo, quieren hacer algún comentario, levantan la mano y le damos la posibilidad de abrir el micrófono, si lo consideramos pertinente, si no, no. Y por favor completen el formulario de asistencia que están compartiendo o van a compartir en el chat, si después se pueden generar los certificados. Bueno, finalmente podemos decir que la versión 3.23 está en la calle después de tantas idas y vueltas. Ya habíamos compartido con ustedes algunas de las principales novedades en el comité anterior, así que simplemente vamos a hacer un breve repasito sobre las novedades de la versión. Después tenemos algunas novedades generales y ya después nos vamos a meter en lo que tiene que ver con los ejes de trabajo de 2026. Antes de meternos con estos temas, nos parece importante abrir un breve paréntesis para hablar sobre un tema que, sobre el cual estuvimos compartiendo hace algunas semanas, intercambiando algunos correos, eh, porque ustedes saben, y los que no saben se enterarán ahora, que hace un par de semanas hubo una filtración de datos sensibles que afectó a distintos organismos públicos y privados. A nosotros eso nos pegó de costado porque afectó a muchos dominios .edu.ar. No se trató en realidad de un ataque a los sistemas de las instituciones, obviamente tampoco a los sistemas SIU, sino que fue una filtración de datos, usuarios y claves particularmente, que fueron obtenidos directamente de los dispositivos de los usuarios finales. Pero obviamente cuando se veía esa lista que parecía de dominios o de sistemas vulnerados, aparecían algunos que hacían referencia a sistemas SIU. Nosotros nos comunicamos con los referentes de proyecto y sobre todo con los equipos técnicos para llevarle tranquilidad y les compartimos lo que nosotros habíamos obtenido a través de la subcomisión de ciberseguridad del Consejo Interuniversitario Nacional del CIN, pero para que nos ayude a transmitir tranquilidad y a compartir con ustedes qué fue exactamente lo que ocurrió y cómo se trabajó y se está trabajando desde el CIN. Le pedimos a Analía Barberio, que es la coordinadora de la Subcomisión de Ciberseguridad, si puede dedicarnos unos minutitos para contarles a ustedes qué fue lo que ocurrió y cómo se está trabajando. No sé, Analía, si estás por ahí. Sí, sí, acá estoy. Ah, buenísimo. Si quieren, ahí va. Bueno, buenos días. Gracias por este espacio. Yo soy Analia Barberio, estoy en representación de la Subcomisión de Ciberseguridad, que depende de la Comisión
de transformación digital del SIN. Nosotros trabajamos y escuchaba lo que decía Hernán en la apertura. Nos copiamos del modelo del SIU y tenemos una mini comunidad de solitarios responsables de ciberseguridad, porque es un tema que todavía hay mucho por hacer, pero hemos conseguido desde el 2021 hasta acá ser un grupo muy activo, muy proactivo en temas de seguridad de la información, de ciberseguridad. Hasta ahora no nos había pasado lo que de la noticia que tuvimos hace un par de semanas, que fue esta gran filtración. Eh, a mí me gustaría aclarar que fue una filtración que afectó a todo el sistema universitario. Todas las universidades estuvimos comprometidas. No se sabe muy bien cómo fue la secuencia y por qué los atacantes dieron con la combinación de usuario y contraseña de servidores viejos, en su mayoría detectamos que eran servidores que estaban fuera de línea, pero se habían quedado con claves y usuarios. Para decirlo en términos no técnicos, es como si tuvieran las llaves y la dirección de todas las casas. Al principio pensamos que tenía una criticidad más baja porque se trataba de servidores muy viejos, pero ¿qué pasó? Estaban los usuarios con sus claves y hay usuarios que por años, evidentemente, teníamos servidores desde 2018, por ejemplo, y usuarios que nunca cambiaron la clave. Entonces eran credenciales válidas para servidores actuales. Yo, además de estar en la subcomisión, pertenezco a la Universidad Nacional de General Sarmiento. En nuestro caso eran servidores, voy a ser autorreferencial, pero para no hablar de otra institución, eran servidores muy viejos, fuera de línea. Nosotros dijimos, no, esto, nada, no tiene nada dentro. Pero cuando dimos, por la colaboración de otra universidad que nos hizo llegar el archivo con todas las claves y contraseñas con todos los usuarios y contraseñas de- del lote de todas las universidades, nos dimos cuenta que probando esa combinación usuario y contraseña que venía de un servidor viejo, probándolo en un servidor actual, los usuarios habían mantenido para algunos sistemas las claves. Entonces estaban expuestos. ¿Esto significa que se metieron en la universidad? No, no necesariamente. Pero sí lo que significa, primero, que ese mito de que las universidades no somos un punto de ataque, que no somos interesantes para los atacantes, bueno, nada, queda demostrado que sí, que ahora somos más interesantes que nunca con la aparición de la inteligencia artificial, porque tenemos un activo muy interesante, que son los productos de nuestra investigación, nuestro acervo cultural, ¿no? Que es lo que buscan entrar. ¿Cómo entran? Por dispositivos, como decía Sebas, por dispositivos de los usuarios. Y dispositivos que se quedan logueados, que no, porque es muy incómodo poner la contraseña, es muy incómodo acordarse, es muy incómodo cambiarla. Bueno, sabemos que la seguridad no es cómoda, pero pasan estas cosas. El sistema universitario quedó expuesto por una cosa tan simple como no renovar la contraseña. Solo nos sirve para saber esto, que somos punto de ataque, que el daño fue menor, pero porque se detectó a tiempo, porque rápidamente tanto la subcomisión como el SIU como la RIU trabajamos en conjunto y pudimos encontrar eh, mejores prácticas. Después cada universidad decide si las pone en línea o no, pero bueno, es un tema a atender. Ahí nosotros creemos que se trabajó bien en conjunto, pudimos acompañar distintas situaciones, pero a mí me gustaría hoy dejar, porque sé que la mayoría son usuarios, dejar esto, ¿no? La importancia del usuario en el proceso de seguridad, en el ciclo de la seguridad, hoy el usuario es fundamental. Necesitamos usuarios que colaboren para mantener seguras nuestras infraestructuras, porque bueno, estamos en franca transformación digital, es el momento más digital de los últimos 30 años. Las cosas que estamos pudiendo hacer realmente fueran soñadas, ¿no? Uno que viene de hace muchos años en este ambiente, estamos logrando lo que siempre fantaseábamos que se iba a lograr, pero eso lleva la responsabilidad de cuidar nuestras claves, de cuidar nuestras prácticas. eh, y bueno, esto, contarles que no fue grave porque se reaccionó a tiempo. Yo tuve oportunidad de contactarme con todas las universidades en ese fin de semana y realmente hubo conciencia de los equipos técnicos altísima para resolver el tema.
el SIU rápidamente reaccionó con algunas medidas de seguridad, digamos, pudimos atender el incidente. Pero mi paso por esta reunión tan numerosa es solo para pedirles colaboración, para, para que ojalá les llegue el mensaje, cada uno hacia la seguridad de nuestra institución. La seguridad la hacemos entre todos. Necesitamos que cambien las claves, necesitamos que no dejen los sistemas logueados en sus dispositivos, porque es así como entraron. Porque las universidades a nivel técnico, los servidores, todo lo que tiene que ver con el data center está protegido. El problema está en que ahora ya no van por ahí los atacantes. Ahora tratan de llegar al usuario en una distracción, en un mail que se responde ingenuamente, en una clave que no se cambia. Hace poquito dimos un taller de administradores de contraseñas para que sea más fácil y menos incómoda la seguridad. Así que si lo quieren ver, está en el canal está publicado en el canal del SIN. Lo pueden ver, una charla taller que si la pueden seguir, pueden ir configurando el administrador de contraseñas, que es el que se encarga en gran parte de la incomodidad y uno tiene que recordar solo una clave. Pero bueno, nada, esto seguramente, y espero que en el transcurso de la jornada se hable de poner segundo factor de autenticación, que es la práctica más recomendada en este momento. Todo lo que está detrás de Warpe y Araí ya lo tienen y con posibilidad de estar activado. Bueno, Guaraní tendrá que darse esa charla. eh, pero bueno, esto, simplemente agradecer el espacio y por favor quédense con esto. La seguridad la hacemos hoy en 2026 entre todos. No hay manera que los técnicos podamos frenar los ataques y las intrusiones y las filtraciones si no colaboran los usuarios. Así que bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Veo que hay una mano levantada, pero no sé si es de ahora o de antes. Es de ahora, es de ahora. Ah, bueno. Sí, hola, buen día. Hola. ¿Qué tal? Santiago Hotel de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Obviamente que coincido con esto de que la seguridad la hacemos entre todos y es importante estas cuestiones de renovar en ciertos periodos la contraseña, pero me parece que no es acertado que este tipo de filtración haya surgido a partir de un descuido de un usuario, y sobre todo un usuario final que a lo sumo tiene acceso a su perfil del entorno del sistema en el que está trabajando. Para mí es una lista de usuarios de contraseña del sistema universitario, no está alojado en una computadora de un usuario final, digamos. Esto para mí se generó desde otro lugar y bueno, nosotros como usuarios del sistema podemos prestar esa colaboración, pero en definitiva, si yo cambio mi contraseña todas las semanas, si alguien accede a la lista de usuarios de contraseña, a lo sumo no va a poder acceder a mi usuario y cuenta al haber pasado una semana, pero al resto de los datos van a seguir allí en esa base de datos filtrada. Me parece Sí, que no, a mí me parece que es importante el mensaje, pero no es solamente ahí. Me parece que ahí el problema, sobre todo si los datos estaban en un servidor viejo, son los accesos que quedaron abiertos en esos servidores, y eso ya no tiene que ver con un usuario final. Además, otra cosa que he notado, por ejemplo, nosotros siempre estamos participando de este tipo de capacitaciones, y en la capacitación en el curso que hay de firma digital, una de las cuestiones raras que he notado es que las participaciones en los foros o las respuestas en algún tipo de intervención de los que están realizando ese curso, llega a los mails de absolutamente todos los que se inscribieron allí. Entonces, como que esas listas por lo menos de correos electrónicos, llegan a cualquiera de los participantes inscriptos cuando en definitiva debería
ser personalizado al que hizo la consulta o al que recibe el certificado de haber concluido la capacitación, porque actualmente nos están llegando a todos los que no hemos anotado a esa capacitación los mensajes de correo electrónico donde aparecen, nos llegan las consultas que se hicieron, nos llegan los certificados de quienes concluyeron la capacitación, y bueno, habría que rever también allí cómo se distribuye eso. Ese es mi aporte nada más. Gracias. Te agradezco el aporte, creo que por ahí no fui clara en lo siguiente. El punto que yo quería plantear acá era que estaban vigentes claves viejas. No, no sabemos cuál fue el origen. No pude haber dicho, y si lo dije, pido disculpas, cuál fue el origen de la intrusión y la filtración, porque aún no se sabe. Se está tratando de identificar, hay distintas versiones, pero no lo tenemos claro. Tampoco accedimos a tanta información como para saberlo. Eso por un lado. Yo creo sí, realmente, que hay una ingeniería que se puede hacer a partir de un usuario y con una credencial válida que te permite reconstruir, porque es la manera de llegar al servidor. Yo ahí disiento, me parece que sí, una contraseña y un usuario filtrado pone en riesgo, y que una buena práctica es cambiar las claves. Porque si un servidor de 2016 todavía tenía clave vigente en 2026, de 2018 a 2026, y bueno, estamos abriendo pequeñas puertas todo el tiempo. Este es el mensaje que yo quería dar. Sobre el curso de firma digital, lamentablemente yo no te puedo responder porque no tenemos desde la SUBCO mucho que ver con eso. Más allá de por ahí tener opiniones distintas, a mí me parece valiosísimo que los técnicos hagamos nuestro trabajo y cuidemos los servidores y que tengamos sistemas cada vez más seguros y que los usuarios también colaboren con la seguridad. Me parece que no es excluyente, no es uno u otro. Yo vengo acá con el mensaje de decir, ustedes como usuario pueden hacer un montón por la seguridad de la institución y es lo que les estamos pidiendo. Los técnicos hacemos también un montón y, y no alcanza. Y nos van a entrar una y otra vez. Y lo que tenemos que tener es instituciones más resilientes. Yo creo que lo que pasó hace 15 días fue una muestra de resiliencia del sistema universitario, porque trabajamos en conjunto, 3 instituciones, y trabajamos bien en conjunto, con buenas respuestas, y pudimos salir de la situación más crítica. ¿Más crítica en qué sentido? En que rápidamente resolvimos algo, quedamos expuestos y rápidamente hubo un parche que permitía el blanqueo, rápidamente se acompañó a las instituciones que por ahí no tienen responsables de seguridad. Eso es lo que hicimos nosotros como institución. Ahora, lo que les estamos pidiendo, o al menos la subcomisión, lo que les está pidiendo es por favor a los usuarios que tengan esa higiene de seguridad, de cambiar las contraseñas, de no dejar los sistemas logueados, porque una vez que un atacante pudo entrar con credenciales válidas, tiene muchos más permisos que lo que podría tener forzando entradas, porque cuando fuerza la entrada uno lo puede detectar, pero así entra y es invisible a cualquier sistema de monitoreo. Esto fue lo que yo quise transmitir, espero que se haya entendido. Como siempre, la subcomisión a disposición para trabajar con el SIU. Y bueno, muchísimas gracias, Hernán y todo el equipo. Un placer trabajar en conjunto con ustedes. Gracias, Ana. Yo simplemente por ahí sumar una cosita más que tuve la posibilidad, tuvimos en SIU la posibilidad de analizar un poco la filtración, que no sabemos si es toda, porque se dice que tal vez lo que se publicó es menos de lo que realmente tienen. Lo cierto es que no, lo que pudimos ver es que se publicaron las contraseñas planas. Eso es muy raro, porque, por ejemplo, bueno, todos los sistemas guardan las contraseñas encriptadas, las contraseñas están planas, por lo cual probablemente fueron capturadas antes, no sacadas del sistema, fueron capturadas antes. Y además es de usuarios muy específicos donde lo que podés ver es la navegación de su usuario. Eso también te da como una pauta de que son filtraciones tomadas primero en distintos momentos, por lo que pudimos ver, no fueron todas en el mismo momento, son incluso en distintos años, y por otro lado,
que eran en dispositivos específicos, porque era desde el usuario navegando guaraní hasta el usuario entrando a su compañía, por ejemplo. Entonces, claramente era una lectura de una actividad que se estaba haciendo en un dispositivo en particular. Probablemente por cada universidad hayan entrado a 2, 3, 4, 5 dispositivos, no lo sabemos, pero eso también un poco nos dio como esta pauta de que parecería en principio que no fue un hackeo directo a los servidores, sino que vino de otro lugar. Nada, simplemente sumar eso, sumarme al pedido de Ana de darle mucha bolilla al tema de la seguridad. Y bueno, ahora Seba y el equipo les van a contar un poquito en qué se trabajó y en qué se está trabajando para tratar de mitigar estos efectos, y coincido con que trabajar en la implementación del segundo factor va a ser fundamental. Creo que esto nos tiene que servir a todos como lección para entender que ya el segundo factor no es opción, ¿sí? Porque si todos los módulos y todos los sistemas tuviesen el segundo factor de autenticación, este tipo de filtraciones no serían un problema. Así que gracias Ana, gracias al trabajo de la SUBCO, que la verdad que fueron unos días maratónicos, pero bueno, pudimos llegar a buen puerto. No, por favor, gracias. Yo no había querido ser técnica. Gracias, Hernán, por la aclaración. Esto es lo que sabemos hasta el momento, coincido. No tenemos más información que eso. Muchas gracias. A vos, Ana, muchas gracias. Bueno, como decíamos recién, actuamos en consecuencia y dejamos publicado en Colab un parche que, Sergio, ¿querés contar un poco de qué va? Sí, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Había en el parche publicado que era para las versiones 3.21, 3.22, 3.23, había dos patas. Una era un script para blanquear contraseñas, de las cuales nosotros vimos que estaban publicadas y por cada institución, entonces se puede poner en un array todas las contraseñas que se quieren blanquear. Eso obliga, primero, ya quedan sin efecto las publicadas, ya no se podría ingresar con las publicadas, y obliga a que en la próxima ingreso del usuario tenga que blanquear la contraseña. Y la segunda pata era que obligue a que la contraseña sea un poco más compleja, ¿sí? Que use caracteres, que tenga la cantidad de dígitos, de caracteres mínimos, para hacerla más fuerte. Eso es el fix que está publicado en el contrib de Colab. También nada, estuvimos discutiendo los próximos pasos que tienen que ver con mantener un historial de contraseñas para que no se repitan, un vencimiento para que tengan un vencimiento para que las contraseñas no perduren por tanto tiempo. Y obviamente el segundo factor, como mencionaba Analía y Hernán, ¿sí? De incorporar el segundo factor también a autogestión. Ese era más o menos en lo que estuvimos trabajando. Bien, esto me da pie para volver sobre un tema que aparece recurrentemente en todos los espacios de intercambio que tenemos, que es la importancia de la actualización de las versiones en las instituciones. Como decía Sergio, este parche que nosotros publicamos lo hicimos para las 3 versiones para atrás. Ustedes saben que siempre tratamos de ser bastante vehementes en esto de que nosotros podemos comprometernos institucionalmente a dar soporte 2 versiones para atrás. Y cuando hablamos de 2 versiones, hablamos de mucho más de 2 versiones de segundo dígito, ¿sí? Que eso a veces son 5, 6, 7 versiones, y es bastante complicado para nosotros siempre que aparece tanto un bug
o algún tema de seguridad, como es este caso, poder armar rápidamente un parche que se aplique a todas las versiones. Por eso fuimos 3 versiones para atrás. La realidad es que estamos bastante lejos de un escenario ideal donde todas las instituciones que trabajan con nosotros estén en las últimas 2 versiones. Ahí volvemos sobre lo mismo, ¿no? Es importante. Nosotros sabemos que la realidad de las universidades es compleja, la nuestra también lo es, somos como un gran equipo en ese sentido, pero es importante que sean conscientes de esto, ¿no? De que estar trabajando con versiones tan viejas nos expone a un riesgo grande y es importante que tratemos de avanzar en ese sentido. Nosotros, vuelvo a decir, sabemos que estamos en un escenario complejo y estamos a disposición para acompañarlos o ayudarlos a resolver los inconvenientes que se presenten en una actualización de versión, pero eso tendría que ser un tema prioritario para todas las instituciones, porque si no, cuando aparecen este tipo de cosas, es muy difícil hacerle frente ante un amplio espectro de versiones que hay dando vuelta. Bueno, eso. Aprovecho que venimos hablando de esto y me interesa volver a reforzar algo, ya que estamos en esto de ser reiterativos con algunas cosas, reforzar un poco lo que tiene que ver con el esquema de soporte. Sí, nosotros, por suerte, la comunidad Sioux es cada vez más grande, la comunidad Sioux guaraní está creciendo un montón. Año tras año se suman nuevas instituciones, eso para nosotros es un orgullo, está buenísimo, pero también nos va agregando complejidad. Muchas veces no podemos crecer como equipo a la par de cómo va creciendo nuestra comunidad. Y eso hace que el soporte que tenemos que brindar, sumado a esto que decíamos antes, porque también hay que sincerarse, nosotros decimos que damos soporte 2 versiones para atrás y la realidad es que jamás dejamos de responder una pregunta que hace referencia o que nos están preguntando de más de 2 versiones para atrás. A veces nos enojamos un poco, tardamos un poco más en responder, pero les respondemos. Y en este universo que tenemos, que muchas veces nos supera y nos vemos desbordados, también aparecen, la mayoría de las veces sin razón, otras veces con un poco de justificación, algunos enojos por parte de ustedes o de algunas personas de las instituciones que por ahí no están del todo contentos con las respuestas que podemos llegar a dar. Y ahí yo lo que les quiero pedir es, más allá, considero que no tenemos que pedirles que nos entiendan porque somos un gran equipo y nosotros nos consideramos eso, pero sí que nos ayuden a tratar de ser lo más específicos posible cuando nos hacen consultas. A veces nos llegan consultas que son muy vagas, que son muy abarcativas y nos obligan a nosotros a hacerles preguntas que a veces suenan medio tontas, ¿sí? O pareciera como que les estamos preguntando cosas que ustedes dan por entendido y la realidad es que no podemos dar nada por entendido al momento en el que iniciamos este proceso de soporte. Entonces, si ustedes nos ayudan siendo lo más específicos posibles, contándonos exactamente cuál es el problema, en qué operación ocurre el problema, qué estaban haciendo cuando les ocurre ese inconveniente, nos dan todo ese contexto que necesitamos bien detallado. Si nos pueden agregar una captura de pantalla, muchísimo mejor. Eso hace que nosotros podamos actuar más rápido y llegar mucho más rápido a una respuesta. Si eso no ocurre así, nos obligan a nosotros a hacer todas las preguntas pertinentes para guiarlos a ustedes a que nos den todo ese contexto que nos está faltando. Ese proceso muchas veces a algunos de ustedes les parece tedioso,
por eso les pido ayuda y que nos ayuden a cortar camino, dándonos todo ese contexto de primera, y eso nos va a ayudar a ser mucho más efectivos en la respuesta y que la respuesta sea muchísimo más rápida. Y aprovechando esto, bueno, Tincho, me voy a mover un poco parece bien, sí. Ahí. Me voy a ir acá. Ahora cargamos. En el último año se sumaron 10 instituciones, ya somos 124 instituciones, tenemos más de 150 implementaciones. Esto para dar un poco de contexto a lo que decía antes. Se sumaron muchísimas instituciones nuevas. Esto tiene que ver con lo que decía, que la comunidad va creciendo mucho. Y a esto, a que tenemos un montón de personas que se están incorporando a la comunidad y por ahí no tienen todo este background que tienen las universidades que están trabajando con nosotros hace muchos años, también sabemos que hay muchísima rotación dentro de los equipos de las instituciones y muchas veces las personas que llegan en reemplazo de las que se van, por ahí les falta contexto. Entonces, en ese sentido, es importante que sepan que para nosotros el canal oficial y el core de lo que tiene que ver con el soporte es el foro, ese es el lugar al que tienen que ir, pero un poquito antes de eso y de empezar a interactuar en el foro, está bueno que miren todas las capacitaciones que tenemos y que hagan las capacitaciones que tenemos. Por un lado, en el aula virtual, tenemos desde el curso de conceptos iniciales y algunas otras capacitaciones que es importante que las hagan para que todos estemos hablando de lo mismo y del mismo idioma. Por otro lado, tenemos toda una serie de webinars que arrancó durante la pandemia y se extiende hasta el día de hoy, que también tiene muchísimo material que ustedes al que pueden acceder para ir formándose. Estamos trabajando en nuevas capacitaciones que surgieron de algunos intercambios que tuvimos con ustedes en comités anteriores, en talleres anuales, y además de todas las capacitaciones de guaraní, están las capacitaciones de la administración de bases de datos, de introducción a Pentaho, de Wichi, que es una herramienta que complementa a Ciu Guaraní y cada vez para nosotros cobra más relevancia porque cada vez hay más necesidad por parte de las instituciones de obtener información y Ciu Wichi es la herramienta que les permite hacer eso. Y ahora, teniendo en cuenta que la digitalización está avanzando rápidamente, lo vamos a ver un poquito más adelante, sumamos un curso sobre administración de Nuxeo y Minio, que es también muy importante que vayan haciendo, porque sabemos que a corto plazo esto va a ser una realidad en todas las instituciones. Yendo a lo que decía antes de la actualización de versiones, nos pone muy contentos que en el último año hubo 3 instituciones que pasaron de Guaraní 2 a Guaraní 3. Queremos felicitarlos, agradecerles para nosotros, porque para nosotros es muy importante y nos deja muy tranquilos que esto suceda. Felicitarlos porque sabemos que no es un trabajo fácil el que hicieron. Incentivar al resto y a las poquitas instituciones que quedan todavía en Guaraní 2 a que se animen a dar el paso, volver a repetir que estamos a disposición de ustedes para acompañarlos, a planificar, para ver cuál es el mejor camino para hacer la migración. Sabemos que Sur está encarando eso y que el año que viene, si todo sale bien, vamos a poder sumarlos del otro lado. Así que eso es muy importante y a todas no, a las poquitas, a las 2 o 3 instituciones que quedan todavía en Guaraní 2, vuelvo a reiterar que estamos a disposición para reunirnos con ustedes y planificar
cuál es el mejor camino para que rápidamente puedan pasar a Guaraní 3. Bueno, Tincho, ahora te dejo a vos. ¿Desde ahí o te querés? Si querés, vayamos a lo de las novedades de la 323. Dale, para atrás. Ahí va. Ahí va. Bien, les vamos a comentar un poquito cuáles fueron las principales novedades. Obviamente hubo un montón más de las que se ven acá, pero estas son como las novedades más importantes que salieron en la versión 3.23.0, que la liberamos cuando es un mes. No, más, marzo. Marzo. 16 de marzo, creo. 2 meses ya. Ari, no sé si estás por ahí y querés comentar un poquito sobre estas novedades. Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, en esta versión, de la 3.23, nos enfocamos principalmente en 3 líneas de trabajo: la actualización tecnológica de la plataforma, la incorporación de nuevas integraciones y una serie de mejoras funcionales orientadas a la gestión académica. En cuanto a la base tecnológica, actualizamos componentes pasando versiones más recientes de lo que es PHP, Postgres, SQL, Sutoba y Suchulupi. Esto nos permite no mantener la plataforma alineada con las tecnologías vigentes, mejorando aspectos de estabilidad y dándole mayor seguridad al sistema. También avanzamos en materia de integración, incorporamos la conexión que es con Renaper y Arai Reportes. Y por último, sumamos distintas mejoras funcionales que impactan en los 3 módulos. Entre ellas podemos mencionar la incorporación de topes de actividades y créditos, la posibilidad de gestionar periodos de alta demanda, mejoras en los procesos de auditoría y optimizaciones en la inscripción a propuestas y actividades. Además, también incorporamos otras funcionalidades solicitadas por las instituciones, como la posibilidad de reabrir evaluaciones ya cerradas o que los docentes puedan descargar actas firmadas digitalmente. El total de todas estas nuevas funcionalidades las pueden encontrar, tanto funcionales como técnicas, en la wiki de CIU Guaraní. Buenísimo, gracias, Ari. Bien, como comentaban ahí, si entran a la wiki en la versión 3.23 van a ver el listado completo de todas las novedades. Es importante y les agradecemos mucho a aquellas unis que ya han avanzado en las pruebas de esta versión y nos están haciendo el feedback. Mientras más instituciones puedan ir realizando esto, a nosotros nos sirve muchísimo esta evolución. Vean y tengan en cuenta que es una versión que justamente se caracteriza por la actualización de las tecnologías de base, de Chulupi, Toba, PHP y algunas librerías. Postgres también, sí, Postgres también ya va a la versión 11, ¿no? De Postgres. 14. Bien. Hasta la versión 14 de Postgres. Por lo cual, todo lo que vean a medida que van probando la versión, nos puedan comentar, nosotros nos sirve un montón para hacerle todos los ajustes que veamos que sean necesarios. Ahí es importante reforzar el tema de la importancia de que vayan probando los reportes con Arai Reportes y que vayan pasando sus propios reportes. Y en ese sentido, nosotros habíamos dicho en su momento que íbamos a usar la versión 3.23 como una versión de transición, que es lo que es ahora, que tiene reportes en Jasper y reportes en Arai, y que ya en la próxima versión, que sería la 3.25, ya íbamos a discontinuar el Jasper. La verdad es que cuando nosotros dijimos eso, esperábamos que la versión 3.23 estuviese en la calle de máxima en octubre del año pasado. No pudimos cumplir por diferentes temas con esos plazos. Entonces, y sabiendo que estamos, por lo menos tenemos el compromiso interno de publicar la versión 3.24 en octubre de este año, que van a tener ustedes muy poco tiempo para hacer ese pasaje de los reportes, la versión 3.24 también va a ser una versión híbrida en ese sentido. Ahora, les pedimos por favor colaboración en esto. No se queden diciendo, bueno, como tengo la seguridad que la 3.24 también va a mantener los reportes en Jasper, vamos a empezar a probar en la 3.24, porque si no, cuando tengamos que publicar la 3.25 nos va a pasar lo mismo. Nosotros necesitamos que ustedes empiecen a probar
los reportes con Array Reportes para tener el feedback y corregir lo que haya que corregir y tener una versión sólida y pulida, que la versión 3.24 esté sólida y pulida en ese sentido. Pamela. Sergio. No, quería agregar algo, esto de que estaba comentando Seba. El bridge de Jasper, que nombramos muchísimas veces en los últimos comités y talleres, para la versión 8.4 de PHP no está funcionando. Estamos trabajando con las librerías para mantenerla nosotros. La próxima versión de Guaraní también estamos trabajando para migrarla a PHP 8.4 y cada vez nos es más difícil mantener ese esquema de impresión. Por eso también le pedimos que hagan el mayor esfuerzo para ir pasando los reportes y nos den el feedback de lo que vayan encontrando, de las problemáticas que por ahí pueden ir viendo al pasar sus reportes personalizados al nuevo esquema. No, nada más que eso, que estamos ahí medios entre las rejas, digamos. Estamos como apretados con ese tema. Pamela de Rafaela, no sé si levantaste la mano porque querés preguntar algo o se te levantó sin querer. Muteado, cualquier cosa. No tiene micrófono, Pame. Ahí, Bueno, Laura, bien. traducí vos, dale. Traduzco yo, ¿cómo están? No, Bien. hemos instalado 3.23.0 hace la semana pasada y no sé si es así, pero aparece en la ficha de la persona y en los títulos aparece el nombre elegido y no el nombre de la persona. No sé si es algo ahí que está mal o es así efectivamente, por eso queríamos consultar. No, esto es así efectivamente. Creo que ya salió desde antes de la 3.23. Todo lo que sea la visualización del sistema se muestra siempre el nombre elegido de la persona, respetando lo que indica la ley. Y en los casos de documentación oficial, cuando se generan las actas y certificados, diplomas, ahí existe un parámetro donde se puede indicar si se quiere que se muestre o el nombre elegido o el nombre oficial, o como indica la ley, la concatenación de las iniciales con el número de documento, etcétera, que eso también es personalizable por cómo lo quiere construir. Pero de acuerdo al espíritu que tiene la ley y todo eso, y la necesidad de poder identificar a las personas con su nombre elegido, es que se armó para que en lo que es la visualización de pantalla siempre se pueda mostrar el nombre elegido de la persona. También sabemos que este tema de nombre elegido, me voy a adelantar un poquito a lo que son las líneas de avance del 2016, trae algunas complicaciones, más que nada por cómo está armado la carga del mismo, por lo cual ya estamos trabajando y tenemos en desarrollo una mejora para modificar la manera en la que se le carga el nombre elegido, que no le aparezca el campo por defecto, sino que primero se lea la indicación de para qué se utiliza ese campo y que en caso de querer ingresar un nombre elegido, la persona tilde y le aparezca recién allí el campo para ingresarlo. Bien, entonces vamos a tener que ver, no digo sobre todo por los analíticos, ¿no? Esa es una documentación en la cual, bueno, uno contrasta con el DNI, en el DNI está su nombre, digamos, así que tendríamos que entonces ir para parametrizar y ver para que al menos en los analíticos, en las actas de asistencia y todo, lo que pasa es que puede haber regularidad, exámenes, o sea, varias cuestiones ahí. Sí. Sería entonces todas esas cuestiones de, como vos decís, de parametrizar entonces, para que siga saliendo. Exacto, sí, para ese Bien. tipo de documentos pueden parametrizarlo para que siga saliendo con el nombre oficial. Ahí Tumela ya nos pasa el parámetro. Muchas gracias, Itumela. Ya nos pasa Genial, cuál es el gracias, parámetro. Itu. Gracias. Buenísimo. Bien, bueno, sigamos. Bien, ahora sí, volvemos, retomamos lo que estábamos hablando antes de construir
Perdón, chicos, pero están muteados. No se los escucha. Ahí va, de nuevo, Tincho. Bien, bien. Bueno, volvemos a lo que es construcción, la parte de construcción de comunidad. Gracias, Situ, por aclararnos, que lo íbamos a seguir. Y todos los años les mostramos las placas de cómo vienen avanzando la comunidad con la implementación de actas digitales y de diploma digital. Y acá vemos un poco el panorama de actas digitales en relación a lo que es el año actual, todas las universidades que ya tienen implementado este circuito y aquellas que están en vías de implementación y vean que son un montonazo, y eso la verdad que nos pone muy contentos. Si comparamos, vean lo que fue el año pasado esta misma placa, pasamos a la siguiente filmina, vean la diferencia que había hace un año en cuanto a las instituciones que habían implementado este circuito. Nos pone súper contentos, suma un montonazo. Si quieren, ahora vemos también lo que tiene que ver con diplomas digitales. Estas son todas las instituciones que ya lo tienen implementado y que están en vías de implementación. Son circuitos donde nosotros ponemos mucho el foco, porque la digitalización es importantísima, no solo en lo que refiere a la despapelización, sino a volver mucho más dinámicos y seguros los procedimientos y toda esta documentación oficial que se tiene en las instituciones. Pero además, algo muy importante que está implícito acá en estos circuitos es el trabajar en modo ecosistema. Porque tanto las actas digitales como los diplomas digitales implican la implementación de los sistemas de Araí y Warpe, que son el corazón y la base del ecosistema CIU. Empezar a trabajar en modo ecosistema suma un montón a lo que es el avance de la universidad y a la implementación de los sistemas. Recién, cuando hablaba Analía de la subcomisión de ciberseguridad, hablaba, por ejemplo, de la importancia del doble factor de autentificación. Bueno, todas estas universidades ya están trabajando con Warpe y con Araí, tienen en Araí ya el doble factor de autenticación, por lo cual todos estos usuarios ya tienen mucha más seguridad a la hora de loguearse en los sistemas. Lo cual es, realmente nosotros vamos a ir haciendo hincapié cada año en estas plaquitas, la verdad que suman muchísimo al crecimiento de los sistemas universitarios. Sí, ahí, bueno, retomando esto que dice Martín, acá entra en juego otra cosa que es, al empezar a familiarizarse con todo el tema de digitalización, tienen que empezar a familiarizarse con un montón de otras tecnologías, y eso hace que que Guaraní en este caso empiece a interactuar con esas herramientas y permite que parte de los usuarios que ya se loguean en el sistema a través de Warpe tengan mucha más seguridad. Nosotros estamos todavía en una discusión interna que no logramos saldar, que es si vamos a incorporar o no vamos a incorporar los alumnos a Araí. Sí, esa es como la gran discusión que tenemos, y en eso gira este tema del segundo factor de autenticación. Como eso ya está resuelto en Araí, si nosotros incorporamos los alumnos ya lo tenemos saldado. Si finalmente decidimos que no es el camino, porque hay algunos obstáculos que sortear ahí, tenemos que pensar en agregar el segundo factor como algo separado de lo que es Araí en Guaraní. Yo puedo sumar algo. Lo que quieras, mientras no No. Yo simplemente insistir y crear conciencia en que este proceso, todos estos procesos que tienen que ver con la digitalización, requieren que pongamos el foco fuerte, todas las universidades, en el tema de las políticas de backups. Es súper importante, porque todo lo que estaba en papel pasa a estar en digital y el resguardo de esa información es súper importante. Hace un par de semanas se dio una charla donde estuvimos participando junto con la SUBCO sobre el tema de backup,
Y es recontra importante, porque la forma en que se hacen los backups empieza a cambiar. Como dice Seba, entran en juego un montón de otras herramientas y otras soluciones que no las teníamos en el radar. Nosotros en estos últimos años hemos ido teniendo algunos incidentes que se han ido resolviendo, pero es importante que pongan el foco en la política de backup, en cómo se backupea y no solamente en quedarme tranquilo que se hace el backup. Además de que ese backup se pueda restaurar, por lo cual la política de backup en general no es solamente hacer los recuerdos, sino también hacer pruebas periódicas de que si lo levanto va a estar todo bien y va a levantar todo bien. Por lo peor que nos puede pasar es creer que estamos resguardados y cuando tenemos un incidente no podemos levantar los backup porque se venía haciendo mal, porque X pasa alguna cuestión. Así que es muy importante que pongan el foco ahí. Esto que contó Sebastián del curso de administración de Minio y de Nuceo, es un poco nuestro aporte en ese sentido, pero es súper importante que todos empecemos a tener muy presente que el tema de backup se vuelve crítico en todos estos procesos de digitalización. Bien. Bueno, algo más de actas, o sea, sí vamos a tener... Ahora después del break vamos a tener novedades de lo que se viene trabajando respecto a actas digitales. Pero bueno, sigamos con la parte de construyendo comunidad. No sé, Seba, si querés invitar a... Sí, bueno, como en todos los espacios de intercambio y reforzando esto de construir en comunidad, nos parece siempre importante invitar a alguna institución a que muestre algún tipo de avance que hayan tenido en la gestión, ya sea 100% utilizando herramientas nuestras o a través de herramientas o de módulos satélites a Guaraní que ayudan a simplificar el día a día y la gestión académica. Para hoy le pedimos a la Universidad Católica, a la UCA, que nos cuenten, que les cuenten y muestren una herramienta que ellos desarrollaron. En realidad ellos tienen una app y la integraron con Ciu Guaraní para poder simplificar el tema de la asistencia. Así que bueno, les pedimos a la gente de la UCA si podía compartirlo con ustedes. Les agradecemos de antemano porque les pareció interesante hacerlo. Así que no sé si del otro lado, no sé, Nelly, si estás vos, si está Juan, Nico, no sé quién está, pero ya... ¿Cómo están? Muy bien. Hola, buenos días a todos. Hola, Juan. Acá desde UCA. Les digo dos palabritas y pasamos a los responsables del desarrollo. Analizamos varias cuestiones, varios proyectos que fueron fallidos, como lectores en las aulas, QRs en los pizarrones, QRs en la pared, en las puertas. Hicimos pruebas con beacon de geolocalización. Hicimos pruebas con geolocalización con los Merakis, con los Wi-Fi, que permiten eso también, fallido. Geolocalización del celular y después trasladarlo a planilla, fallido también. Y bueno, después de todas estas pruebas, definimos que vamos a utilizar, de hecho ya lo estamos utilizando hace más de un año, la aplicación mobile con la geolocalización de el Wi-Fi dentro del campus. Entonces, el profesor habilita el aula y los estudiantes pueden darse el presente y se conectan directo con Guaraní. Esto trajo bastante resistencia, profesores que tenían problemas para identificar lo que es una aplicación móvil. Profesores que no tenían celular, que no tienen celular, profesores que creen que los controlan,
con este tipo de acciones. Profesores que dicen que no quieren usarlo porque les gusta tomar lista para identificar el nombre de la persona con la cara del alumno y saber quién es para después poner esta nota de concepto, si participa o no participa y demás. Así que nosotros, otra cosa que hicimos también es con los molinetes, relacionar la entrada de los estudiantes al campus con los molinetes. Tampoco no funcionó eso. Así que logramos evitar, es opcional, esto no es obligatorio, el profesor puede seguir nombrando a cada uno de los estudiantes y perdiendo 15, 20 minutos de la clase tomando lista, eh, que fue el principal problema que quisimos resolver, ¿no? Así que, bueno, después de esto está funcionando bien el sistema y ahí lo desarrolló Nicolás y Alejandro. La difusión nos costó bastante, porque es bastante complicado llegar a todos los docentes. Supongo que a todo el mundo le pasará lo mismo, pero bueno, a nosotros nos pasó bastante eso. Eh, Hoy cruzás a docentes, incluso a directivos de la universidad y no saben lo que es esta funcionalidad, eso que le dimos bastante difusión. Pero eso es un problema también que nos enfrentamos, ¿no? ¿Cómo informamos a los docentes que está disponible esta funcionalidad? Es un requisito de CONEAU, que los estudiantes tengan asistencia y está en el estatuto de la universidad que tomen lista, por más que es algo medio para el año 2026 y es algo medio, bueno, eso es una opinión personal, ¿no? Como directivo acá de la universidad, medio anacrónico. Creo que los chicos ya son bastante grandes para saber si tienen que venir a clase o no. Tomar lista es para tema de primaria o secundaria. Pero acá en la universidad todavía seguimos con este tema, o sea que hacemos honor a los estatutos y tomamos lista. Hay universidades que no toman lista, en el mundo incluso, pero bueno, acá estamos con este tema todavía. Así que lo simplificamos y, y bueno, logramos que se haga en menos de un minuto, que se anoten todos los chicos que están presentes. Así que bueno, eso. ¿Quieren mostrar? No sé cómo van a hacer para la demo. Y ahí Hola, ya tienen permiso para compartir la presentación. Sí, hola, buenos días, ¿cómo andan? Acá Nicolás Vial, Hola, desarrollador de Nicolás. UCA. Este fue un desarrollo que lo hicimos también con Pablo Zavala. Pablo Zavala, encargado más de la parte de guaraní, que él conoce muy bien el código y todas las modificaciones custom que se le pueden hacer a guaraní. Y de mi lado, bueno, el desarrollo de la aplicación y la conexión con esa API que armó Pablo. Les voy a pasar a presentar. eh, Ahí se puede ver bien. Sí, sí, perfecto. Sí, Nico. Bien. Bueno, lo que les voy a mostrar acá inicialmente es el login. No voy a hacer hincapié en las diferentes formas de login y en cómo fue desarrollado el, el login, porque bueno, cada universidad seguramente si implementa esto va a tener su propia seguridad, como bueno, también después podemos charlar el tema de cómo solucionamos el login y la seguridad que pusimos que está basada por el momento en IPs. Y bueno, tenemos pensado agregar geolocalización como para complementar, más que nada en los casos en los que no podamos filtrar por el Wi-Fi UCA. Pero bueno, vamos a lo que es la aplicación en sí. Tenemos nuestra aplicación de UCA, que la tienen todos los alumnos y profesores en el celular. Se van a Mister dar presente y se entra acá a la aplicación.
Esta es la primera pantalla que ve el alumno. Ve las clases que tiene hoy. Sepan disculpar si los nombres cambian, fueron screenshots que se fueron sacando para esta presentación desde un ambiente de test. El alumno entra, ve sus clases, según el horario puede ver si fue finalizada, puede ver qué clases tiene hoy futuras, incluso en qué edificios. Y cuando, bueno, empieza la clase, tiene que pedirle al profesor que la habilite. ¿Por qué pasa esto? Porque Guaraní tiene su default, que nunca no cambiamos esa configuración, dejamos el default por la costumbre que tienen los profes de que todos los alumnos estén presentes. El docente, cuando entra, ve todas las clases que tiene hoy y las futuras, las finalizadas y las que están dentro del horario actual. Por ejemplo, esta captura fue tomada entre las 10 y las 12, por eso las clases entre las 10 y las 12 se las permite habilitar, las que todavía no comenzaron no. Entonces el profesor habilita la clase. Esto le permite a los alumnos ver la clase como habilitada y dar el presente y además marca en guaraní a todos como ausentes. Esto es porque, bueno, si están marcados todos como presentes, no podríamos ir marcando los presentes de a poco. No nos podemos basar en la inversa. Entonces acá tenemos la clase con todos como presentes. Vamos a habilitar una clase. Viene el profesor, habilita la clase, le avisa que todos los alumnos serán marcados como ausentes para saber que no está siguiendo el default original y se marcan efectivamente como ausente. El alumno entra, o yo había entrado antes, pero vuelve a entrar. Al profesor, bueno, le aparece esto de deshabilitar clase, que ahora lo vamos a ver. Viene el alumno, le aparece la opción ya de dar el presente y cuando la cliquea, bueno, se le da el presente en la base de guaraní. Todo esto impacta directamente en la base de guaraní. No es un presente que nosotros lo llevemos en la base local, porque bueno, es lo que tiene que ir pasando, impactar en guaraní. De hecho, el profesor, cuando ve la pantalla de alumnos, si sigue apretando F5, va viendo lentamente cómo, ni bien los alumnos van dando el presente desde el celular, se van cambiando de color y poniendo los presentes directamente en la base de guaraní, gracias a la implementación que hizo Pablo. Lo que se puede hacer también es deshabilitar una clase. Esto es basado en feedback que nos dieron nuestros profesores cuando hicimos varias presentaciones en UCA de la primera versión y nos decían, bueno, estaría bueno que como actualmente el límite de los alumnos para dar el presente es dentro del horario de la clase, todavía la verdad que pensamos, pero no implementamos lo que sería un límite por horario, por ejemplo, primera hora de la clase o primero media hora, o que la primera media hora de presente y si aparece un presente a partir de la media hora sea media falta, eso no lo tenemos bien. El límite es el inicio y el fin de la clase, pero los profesores nos pidieron algo que es bastante intuitivo y que lo pueden controlar ellos, que es poder deshabilitar la clase. Esto lo que hace es tener un impacto local, que sí esta aplicación con una base propia lleva registro de que el profesor habilitó la clase y que la deshabilitó y permite bloquear a los alumnos de dar el presente aún cuando están dentro del horario de la clase y aún cuando fue habilitada. Eh, Obviamente la deshabilitación y la rehabilitación de clases no puede marcar a todos como ausentes de nuevo. Esa es la diferencia que tiene con la primera habilitación de la clase. El profesor deshabilita la clase, le pregunta si está seguro, no podrá marcar la asistencia de los alumnos, ok, y le aparece el botón para rehabilitarla. El alumno, si quiere entrar,
por más que sean entre las 10 y las 12 y la clase haya sido habilitada antes, igual le aparece no habilitada por esto de que el profesor capaz les dijo, bueno, chicos, les doy 5 minutos, habilito la clase 5 minutos y después la deshabilito. Por si quiere evitar cualquier presente no intencionado eh, o, o que sea fuera de horario para lo que es el criterio del profesor. Hay profesores que los dejan poner el presente durante toda la clase y otros que prefieren que den el presente únicamente los que llegaron temprano. Eh, Esto igual le permite al profesor que si alguien llega más tarde, les puede dar un tiempo como una revancha para poder dar el presente. Rehabilitando una clase, que tiene impacto únicamente local también, cuando la clase se rehabilita por el profesor, no se borrarán los presentes actuales. Y acá tenemos el alumno dando el presente ahora sí efectivamente y con el cartelito de presente dado. La aplicación, bueno, es bastante simple, muy intuitiva. No hay mucho más que esto para lo que es el frontend público de alumno y docente. Después tenemos herramientas de back office. Eh, bueno, acá podemos ver el presente puesto para un alumno. Eh, y tenemos, bueno, algunas herramientas de back office porque en nuestro caso, como limitamos según IP, tenemos páginas para ir agregando o quitando rangos de redes o IPs específicas a las que queremos autorizar. Tenemos redes de aulas, redes de... ¿no? Agregamos, por ejemplo, la IP que tiene nuestra red en otras sedes del país, como es Mendoza, Entre Ríos. Y bueno, así podemos ir gestionando quiénes pueden acceder y quiénes no. Eh, pero bueno, básicamente esta es la pequeña aplicación con la que podemos gestionar los presentes y bueno, todo se va actualizando en vivo en la base de Guaraní y el profesor en su pantalla de Guaraní va viendo cómo los presentes se marcan. Como es una integración a Guaraní y es en realidad una interfaz más para manejar lo mismo. Como decía Juan, esto es totalmente opcional. El profesor que venía manejándose con Guaraní quiere saltear el uso de esta herramienta y seguir manejándose solo con los presentes, la pantalla de presentes de Guaraní, todavía lo puede hacer y así es que lo siguen haciendo. Pero bueno, de a poco tenemos muchos profesores que empiezan a usar este sistema y muchos nos han dicho, la verdad que sí, que antes capaz estaba 20 minutos de la clase preguntando nombres en clases de, por ejemplo, 60 estudiantes. Y ahora lo único que tienen que hacer es entrar a habilitar la clase, le dicen chicos, pueden poner su presente, y los chicos entran en el celular y cada uno se pone su presente habilitado por su presencia física en el edificio a través de nuestro Wi-Fi, ¿no? Que eso siempre se valida. Si entra a través de datos o a través de algún proxy, obviamente le dice, está fuera de la red, no podés dar tu presente. Y bueno, esto es para verificar de que el presente sea genuino, de que ningún compañero le esté poniendo presente a otro desde la casa, y bueno, estos ejemplos que pueden llegar a surgir. Bueno, escucho dudas, preguntas, si alguien tiene. Por supuesto que más de uno debe pensar cómo hacer la trampa, ¿no? Sí, lógicamente, las trampas están al orden del día, pero es la misma trampa que dar un presente fuera del aula en el bar que copiarse en un examen. O sea que es un acto disciplinario no hacerlo y tiene las mismas consecuencias. Adelante, no sé quién quiere preguntar. Ahí está Luana de La Plata. Sí, ¿qué tal? Buen día, Paola. También estamos acá en la oficina. Ah, Pau, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, vos. Hola, Tenías Pau. miedo que si decías Paola no te dejáramos hablar, ¿no? Tal cual, me tienen como spam. No, no, así que estamos acá con Isa, Ale, estamos en la oficina. Bueno, muy buena la iniciativa. Nosotros estamos más o menos también por ese camino con algunas pruebas funcionales de la app. Y nos surgieron un par de cosas porque nosotros lo habíamos hecho por ahora con un QR que es la app en realidad, es del perfil de estudiantes, no de la parte de docentes, con un QR que se va actualizando, ¿no? Cada 5 segundos. Y la pregunta es con el tema del Wi-Fi. ¿Cómo lo configuraron y si tienen multiedificios? Porque a nosotros nos pasa que por ahí una facultad está distribuida entre varios edificios. ¿Cómo es esa configuración? Y también con el tema de las clases híbridas, si tenés chicos que están virtual y otros que están presencial, si esos casos los contemplaron. Bueno, por ahora para lo que son las clases híbridas, estamos desarrollando esa parte. Como seguimos, la aplicación la hicimos inicialmente para los que están presentes físicamente, tenemos filtros por IP, o sea, el servidor identifica cuál es la IP pública desde la que accede el dispositivo y se fija si está dentro de las permitidas. Nosotros tenemos, por ejemplo, el equipo de infraestructura nos avisa que en nuestra sede de Wi-Fi del Hospital Británico tiene cierta IP, la Facultad de Teología en Villa Devoto tiene cierta IP, la sede de Mendoza tiene cierta IP pública que son todas fijas. Tenemos contratados todos servicios fijos y bueno, cada vez que entra un alumno se fija desde qué IP entra, la compara si está dentro de la lista permitidas de redes. También obviamente agregamos nuestras redes internas de las aulas en Puerto Madero, que tenemos IPs variadas por edificio y todo. Bueno, es una cuestión interna, pero funciona así. El alumno cuando entra, o el docente, pero más que nada para el alumno, se chequea que esté dentro de las IP habilitadas. Esto hace que todavía tenemos que generar cómo sería el funcionamiento para quienes están de forma remota, que no sí o sí van a tener una IP de UCA. Permiso, Nico, ¿eh? Buenos Sí. días a todos. Mi nombre es Alejandro Castro, soy el coordinador del área de desarrollo de UCA y participé directamente en el desarrollo de la aplicación también. Eh, si bien hay una parte que me gustaría reforzar, que es la parte de que es una alternativa que no mata a la otra. En el sentido de que el hecho de que se pueda realizar aulas híbridas hace que el camino de éxito de esta implementación es que el profe entra al aula, habilite la clase sin decir nada a los alumnos, los alumnos tengan la opción de dar presente tradicionalmente como lo hicieron hasta antes de esta implementación o a través de la aplicación. Incluso si es por híbrido, si está en remoto, el mismo docente también visualizando el tablero lo puede hacer manual. O sea que una herramienta, si utiliza la aplicación, no quiere decir que en paralelo pueda seguir tomando lista de la forma tradicional que tiene el sistema de Guaraní. Ujú. Y la parte de los edificios lo asociaron por responsabilidad académica, digamos, porque por ahí el estudiante está entrando a Puerto Madero y en realidad tendría clases en el Hospital Británico. ¿Esa parte cómo la resolvieron? No, esa parte, mientras esté en algún edificio de la UCA, es lo mismo. Puede tomar lista, por ejemplo, puede tomar lista. Si tiene una materia acá, tiene matemática acá en Puerto Madero, puede estar en el Hospital Británico y darle presente. Tenemos un log igual que queda trazado desde dónde está dando el presente, ¿no? Si se quiere hacer una auditoría se podría llegar, pero no creo que sea el propósito. No, claro, El lo que pasa es que docente, el docente también está dentro del aula O sea, visualizando ese a, es uno, a los lo que vos estás alumnos. diciendo, Luana, lo analizamos también, pero fue uno de los sacrificios que tuvimos que hacer
para simplificar el proceso. Claro, porque a Porque nosotros sí nos pasa esto también con aulas grandes de 300 personas, porque si son aulas chiquitas de 20 personas, 40, no hay problema, digamos, se puede controlar mucho más. El tema son las clases masivas, es donde nosotros tenemos el principal desafío y bueno, nada, pensábamos también en esos casos habilitar el presente por Wi-Fi, pero bueno, es esto también, ¿no? Que decís, no, no, no algún podría. sacrificio para, en pos de la simplificación tenés que hacer, tenés que decidir cuál. Claro, sí, Porque nosotros no, ese no, tampoco no es, es viste, un viable. banco, que ni tampoco es algo que, digamos, es una escribanía estar dentro del aula. Pero llegamos a esa situación intermedia que nos está funcionando. Claro, está bien. Bueno, bueno, gracias Y por de hecho no compartirlo. tuvimos ni un solo caso detectado de chicos que han hecho esa trampa. Ujú. Entonces, si nos remitimos a los hechos del campo, dijimos, bueno, larguémoslo así y vemos a ver si todo el mundo hace trampa, a ver qué pasa. Y nos dimos cuenta que en un año no detectamos ni un solo estudiante que haya hecho trampa. Está bien, buenísimo. Bueno, gracias. Muy buena la iniciativa. Después Sí, a Gracias, nos ver, Luana. vamos comunicando. eso es algo que igualmente se podría desarrollar en base a geolocalización, ya que cada clase tiene identificado de qué edificio es, se puede poner una ubicación de edificio y un área alrededor, así que es algo que se puede desarrollar. Y de hecho va a ser útil para estas clases que se dan en edificios en los que damos clase nosotros, pero no tenemos una red Wi-Fi propia. Entonces, la única alternativa que queda ahí sí es la Esos geolocalización. son la gente de ciencias médicas que da clases en lugares remotos, especialistas en algún rubro determinado y o que no tiene wifi o es una salita de salud de no sé dónde y entonces dan la clase ahí. Sí. Entonces los médicos se tienen que desplazar hasta ahí y ahí no hay nada. Entonces lo hacemos con geolocalizaciones, es otro mecanismo. Sí, a nosotros por ahí eso nos juega en contra también porque tenemos edificios antiquísimos, entonces por el tamaño de las paredes y ese tipo de cosas, por ahí no teníamos tan buena performance en cuanto al tema del GPS. Pero bueno, son tal Eso cual, sí es es ir una restricción, acompañando. pero si querés, a nosotros no nos interesa mucho este tema. Hemos estado No, no, trabajando, bueno. investigando, llamamos empresas, hicimos licitaciones, estuvo la gente de Cisco acá porque quería hacer un Ujú. modelo para después ellos ser el sponsor de todo este tema de tomar lista a nivel mundial, porque este es un tema mundial. O sea, no hay Sí, sí. universidades en el mundo que lo tengan resuelto. Ahora la UADE también sacó un mecanismo con un QR, una cosa así también Mm. media así como querés hacer vos. Tal vez ellos pueden, si vas por ese lado, también por ahí te pueden ayudar. Pero probamos un montón de cosas. Estamos muy interesados en esto. Así que si querés, después, no sé, llamanos y no sé cómo se hacen los Dale. contactos acá, Seba. Sí, le escribo a Seba y demás y nos vamos Sí, comunicando, porque sí, está bueno. Nosotros también habilitamos una parte de notificaciones en la app que si el docente o guaraní desde gestión se envían notificaciones, les llega al celular también. Y algunos sí, corridos que eso es interesan muy también, que por útil. ahí, claro, y no sería tan complejo, así que bueno. Sí, dale, pongámonos en contacto porque está bueno todo lo que sea en grupo. A Acá ver, seguimos con distintas voy a poner mi problemáticas. correo acá, a ver acá en el chat. Bien, dejen el correo acá. Igual es importante que nos mantengan al tanto de los Ujú. avances que puedan ir teniendo para ir compartiéndolo con el resto de las instituciones. Y como siempre decimos, compartir estos avances para que las instituciones que se quieran sumar por lo menos tengan el conocimiento de cómo está hecho para poder avanzar en ese sentido. Bueno, Bárbaro. Buenísimo, gracias. Sí, acá tenemos una aclaración que me recuerdan que además de implementarse la API dentro de Guaraní como código customizado para gestionar los presentes en la base de datos, se hicieron modificaciones en lo que es el frontend
porque actualmente, no sé si habrá cambiado en nuevas versiones, pero nosotros tuvimos que modificar eh, que la lista de presentes, cada vez que el profesor modificaba un presente, se actualizaba la lista completa que él tenía en su pantalla. Entonces, si el profesor tenía en su pantalla, había actualizado la página hace un minuto, pero en ese minuto habían llegado presentes nuevos, se aplicaban todos los ausentes que tenía guardado el profesor en su pantalla de guaraní, se volvían a aplicar como ausentes. Entonces tuvimos que hacer modificaciones para que cuando en la pantalla de guaraní se aprieta aplicar, solo se apliquen los cambios que hizo el profesor y no todo lo que tenía guardado. Claro, Pero se hizo bueno, una personalización en 3W para justamente el correcto funcionamiento de esta integración con nuestra app. exactamente. Ahí preguntan en el chat, o sea, la habilitación se hace únicamente desde la app, ¿no? No utilizan un QR para habilitar el presente, solo desde la aplicación. Sí, efectivamente. Sí, Exactamente. Perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, gracias Juan, Nicolás, Alejandro, Nelly por facilitarnos, por hacernos el contacto y ayudarnos a que pudieran hacer la presentación. Bueno, hacemos un breve intervalo para que vayan a arreglar el mate. Nosotros hacemos lo mismo y en 10-15 minutos. Y a las 11 volvemos. ¿A las 11? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, 15 minutos y volvemos. Y nos comentaron sobre algunos inconvenientes que están teniendo con algunas universidades, mejor dicho, algunos alumnos de algunas universidades del conurbano, de Buenos Aires en realidad, no del conurbano, estaban teniendo problemas con el tema de la obtención del beneficio del boleto. Para no ocupar tiempo del comité con una problemática que solo afecta a un grupo de universidades, coordinamos con el Ministerio de Transporte para hacer una reunión, así que les va a estar llegando en el transcurso del día de hoy o de mañana una invitación para una reunión en la que vamos a estar nosotros, la gente del Ministerio de Transporte y todas las universidades que quieran unirse. La idea inicial era hacerla este jueves, pero como se confirmó que miércoles, mañana y pasado hay paro de Fatún, nos pareció que lo más conveniente es hacerla el próximo jueves, el jueves 11. Así que en el transcurso del día de hoy o más tardar mañana les va a estar llegando la invitación a participar de la reunión. Si no les llega la invitación, porque puede que se nos pase alguna, nos escriben a guaraní@ciu para que los incluyamos. Bueno, dicho esto, creo que era el único anuncio que me había quedado pendiente, ¿no, Tincho? Sí, que estaban consultando por el link para la asistencia ahí en el chat. Si es de comunicación que se trabaja con eso, si simplemente se descarga después el listado de los participantes. Ahora, bueno, Sofi y Emi lo vuelven a compartir. Ahora y compartimos en la manera. Bien, buenísimo. Perfecto. Creo que no me queda más nada. No, listo. Entonces vuelvo a compartir presentación o la comparte Dani, Tincho. No, compartamos nosotros y vamos pasando a medida que alguien necesita. Ya que tenemos varias cosas para ver, ahora en esta segunda parte nos queda el tercer eje del temario, pero a su vez el más grande, que tiene que ver con todas las cosas que estamos trabajando en este año 2026, que son varias. Acá obviamente les vamos a estar hablando de las más resonantes, por así decirlo, o con las que queremos. Ahora le voy a bajar el volumen, ustedes. pará.
A ver qué dice. Ahí vemos que decimos. Nada, eso es lo mejor del mundo. Cuando no dicen nada. No sé quién estaba con el micrófono abierto. Bien. Tenemos para hablar las mejoras que tenemos planeadas para este año, las más resonantes que tienen que ver con el circuito de actas digitales. Si bien ahí dice nuevo circuito de actas, lo que es importante destacar es que no es que va a ser un nuevo circuito, el circuito sigue siendo el mismo, pero con mejoras importantes y cambio de comportamiento que les vamos a estar comentando. Luego vamos a hablar de mejoras en el circuito de preinscripción. Esto tiene que ver con poder poner a punto todo lo que tiene que ver con este circuito de donde los aspirantes se van preinscribiendo las propuestas, cómo completan sus datos, para luego futuro ir avanzando en el eje que ya tenemos de que no quede como un módulo aparte, sino que quede todo integrado dentro del módulo de autogestión. Luego vamos a estar hablando de un proyecto que tenemos de vinculación con el registro de graduados, más una vinculación con el REFE. Luego algunas mejoras en distintas partes del circuito de egreso y vamos a cerrar con el que creemos que es el punto más importante, o por lo menos que más queremos ver el feedback de parte de la comunidad, que tiene que ver con las introducciones de novedades por el tema SACAU. Así que vamos a empezar con lo que es actas digitales. No sé si ahí Dani o Itu van a estar comentando este tema. Buenos días, yo, Itumela. ¿Qué tal? Bueno, bien. Bueno, buenos días a todas y todos. Un placer presentarles no este nuevo circuito de actas, sino las mejoras que tenemos en el circuito de actas digitales. Próxima filmina, por favor. Gracias. Bueno, acá estuvimos, escuchamos en el taller anual los pedidos que salieron desde el taller y también los pedidos que fueron haciendo a través del foro, del GDS, y uno de los mayores pedidos que nos hicieron fue el poder enviar múltiples actas, no solamente una acta sola, sino que una o más de una a la firma. En el siguiente cuadro vamos a estar viendo cómo es el proceso y desde dónde arranca el proceso. La próxima, ahí está. Todo arranca desde el módulo de gestión. A partir del módulo de gestión nosotros vamos a estar enviando, como decía antes, una o más de un acta a la firma. Siempre van a ser actas digitales, estamos hablando de actas digitales, no físicas. Las actas digitales que vamos a estar enviando a la firma van a estar en estado abierta, con lo cual vamos a tener un parámetro en donde le vamos a estar indicando al sistema que controle las notas en la situación de actuación provisoria, no en historia académica. Ya cuando vayamos a más adelante van a estar entendiendo un poco más esto. Cabe destacar que una vez que enviamos el acta abierta ya no se puede modificar la misma, ¿sí? Entonces, módulo de gestión, enviamos el acta o las actas, se genera un PDF, se agregan la cadena de autorizantes, se envía a documentos ahora ahí lo recibe, genera un acta y la envía hacia Warpe. Una vez que llega a la bandeja de Warpe, hay dos caminos. El camino feliz, que sería la autorización, la firma del acta, en donde cuando sucede eso, el acta firmada vuelve a Aray Documentos y Aray Documentos la envía al módulo de gestión. Una vez que llegan al módulo de gestión, el acta va a estar cerrada y firmada. Entonces, las notas que estaban en actuación provisoria van a aparecer ya en la historia académica del estudiante. Y ahí quedaría cerrado el circuito. ¿Qué pasa si se rechaza el acta? Por el motivo que sea, se rechaza el acta, vuelve a Aray Documentos. En Aray Documentos se le avisa a los firmantes el rechazo y vuelve al módulo de gestión como acta abierta. Entonces esto nos permite poder editar la misma y modificar lo que sea necesario, ¿sí? En la siguiente
pantalla le vamos a estar mostrando, esto es muy importante destacar que esta operación va a estar incluida en los periodos de alta demanda. Entonces, a tener en cuenta esto que no se va a poder realizar en cualquier periodo, ¿sí? La siguiente pantalla vamos a estar mostrando el paso a paso. Son 3 pasos. El primer paso, tenemos un filtro en donde los 2 campos obligatorios van a ser el año académico y el periodo lectivo. Una vez que filtramos, nos va a traer todas las actas digitales que podemos enviar a la firma. Ahí tenemos la lupita, que si cliqueamos en la lupa, nos va a mostrar el acta, todos los datos que tiene el acta y nos va a poder dejar ver la completitud, ver los firmantes, editar el acta, imprimir el acta. Y en el paso, ponemos siguiente, en el paso 2 vamos a estar viendo las actas, ya nos va a habilitar ese checkbox en donde vamos a poder elegir un acta o más de una. Ahí está, un toque. Y es muy importante esto que dice cantidad máxima de actas que se pueden seleccionar para el envío. ¿Por qué? Porque vamos a tener un parámetro en donde tenemos que indicarle el tope de actas que se pueden enviar. Esto va a depender mucho de cada uni, ¿no? Cuánto, la capacidad que tenga en los servidores. Bueno, ahí eso lo va a ver cada universidad, a ver cuántas actas, porque es un proceso que es pesado, ¿sí? Tiene que sincronizar mucho, va a tardar. Entonces, cuando seleccionamos una acta, 2 o más, enviamos, vamos al paso 3 y en el paso 3 nos va a estar mostrando el proceso del envío. Una vez que llega al 100%, nos va a mostrar los 2 reportes. Un reporte en donde nos va a mostrar las actas enviadas al proceso de firma y otro reporte en donde nos va a indicar cuáles son las actas que no pasaron los controles. Esos controles son los controles que tenemos hoy en día cuando cerramos las actas, ¿sí? ¿Pasás a la siguiente, porfa, Seba? Ahí está. Lo importante que tenemos que destacar es que una vez que terminamos esto, el docente va a su bandeja de Warpe y no llega a encontrar el acta, bueno, como hacemos hoy en día, ¿no? Vamos a la operación sincronizar masivamente documentos con Araí y ahí lo vamos a poder ver el acta y la vamos a poder enviar manualmente. Esto es en el módulo de gestión. Ahora, en el módulo de autogestión, el docente no va a poder enviar más de un acta. Va a seguir siendo como ahora, va a enviar un acta solamente. Lo que sí agregamos es que van a poder ver los firmantes y lo que se va a modificar es, en vez de cerrar acta, el botón va a decir enviar acta, ¿sí? Bueno, eso... perdón. Lo que faltaba, este era el parámetro que yo les decía, que es lo que se va a agregar, que se va a estar controlando las notas en actuación provisoria, no en historia académica. Buen día a todos. Aporto algo que también a este circuito es que las notas, con este parámetro, se va a permitir que las notas se controlen tanto en historia académica, en regularidades, y si la universidad quiere, también se van a tener en cuenta las que están en actuación provisoria. A esto nos referimos con qué puede hacer el estudiante durante el proceso de firma, ¿no? ¿Qué puede hacer en el mientras tanto? Porque sabemos que las notas en la actuación provisoria pueden imposibilitarle a que se controlen sus correlativas para inscripciones. Bueno, la UNI va a poder decidir qué quiere hacer, si quiere tener en cuenta o no estas notas. Y la otra aclaración también es que esto va a estar en paralelo con el circuito de cierre actual. Quiere decir que van a poder tener, por ejemplo, el circuito de cierre que mantenemos hoy para actas de promoción o para actas de examen y el circuito de actas digitales para cursada. La idea es que todo vaya, ¿no?, para actas digitales, que todos los circuitos vayan por ese lado, pero sabemos que no siempre es tan fácil trabajar de esa manera. Las actas de cursada son mucho más que quizás que las actas de exámenes, entonces pueden ir probando primero un circuito y después el otro.
Como ven, el nombre de la operación cambia, es una operación nueva que se llama enviar actas a cursar, va a haber otra que es enviar actas de examen, entonces pueden tener en operaciones separadas e ir diseñando su circuito. Gracias, Itu y Dani. Sí, como decíamos, no se trata de un nuevo circuito per se, sino de mejorar el circuito existente, porque hoy nos pasaba que se estaban cerrando las actas en guaraní sin estar firmadas, y esto es incongruente, y de hecho sucedía a aquellas instituciones que ya estaban utilizando el circuito que les pasaba que enviaban las actas ya a firmar y de repente en el proceso de firma encontraban algún error, alguna inconsistencia, tenían que arreglarla, pero las actas ya estaban cerradas en guaraní. Y eso no era correcto, no coincidía con lo que debía pasar con las actas, como que sucede con las actas físicas hoy que se imprimen, se firman y luego aparecen cerradas. Por lo tanto, nosotros queremos estar respetando esta realidad del circuito, pero no sucedía esto. Es decir, bueno, si nosotros queremos que el acta quede cerrada una vez firmada, sabemos que el proceso de firma puede llegar a generar demoras, que a veces hay que estar chicheando a los docentes para que entren a firmar, y no podíamos hacer que esto termine perjudicando al alumno, porque necesitaba tener esa nota sentada para poder inscribirse, por ejemplo, a la siguiente materia o para poder inscribirse al examen final. Por eso es que ideamos este parámetro que mostraban las chicas, donde se puede decir, ok, vemos en estos casos si las actas están enviadas a firmas desde la actuación provisoria del alumno y no de su historia académica. De esa forma, no se está bloqueando al alumno en poder seguir con sus inscripciones, exámenes o las materias correlativas, porque se entiende que el acta ya tiene la nota sentada, ya está en proceso de firma con esta nota. Lo mismo esto va a agilizar si se llega a encontrar algún error en el acta durante el proceso de firma, porque, como bien decían, una vez que el acta fue enviada a firmar, desde guaraní no la vas a poder modificar, pero si en el proceso de firma encontramos un error, se puede rechazar o anular ese documento digital y ahí el acta vuelve a estar editable en guaraní. Entonces pueden hacer las modificaciones necesarias y volver luego a enviarla a firmar y no tuvieron que hacer un acta rectificativa ni hacer, como se hace hoy, pasos de modificación en base para poder reenviar el acta a la firma, sino que ya queda mucho más consistente todo el circuito. Luciana. Hola, gurises, ¿cómo andan? No, yo tengo una duda, esto porque nosotros tenemos que los docentes cierran las actas digitales. No se hace nada por gestión, está prohibida la operación por gestión de cierre de actas. Esto también va a modificar, o sea, el acta no va a esperar ser cerrada para enviarse a la firma pues según entiendo es esto, o sea, se va a enviar a la firma antes de cerrarse. Claro, el cierre va a ser automático una vez que el acta ya fue firmada, que el proceso de firma terminó. En ese sentido, el docente, lo que hoy le aparece el botón de cerrar acta, ese botón se va a cambiar por enviar a firma. Entonces, el docente va a ver sus actas, las va a poder enviar al proceso de firma, y una vez que ya sean firmadas por todos los O firmantes sea que recién se va a asignados. cerrar el acta cuando el último docente firme. Exacto. Buah. Por eso, el acta va a estar cerrada. En realidad, si lo pensás técnicamente, es lo que pasa hoy. Si vos tenés un acta, estamos hablando de un acta en papel, ¿no? Si vos tenés un acta que tienen que firmar 3 personas, la firman 2 y la tercera no la firma por el motivo que fuere, no está cerrada del todo el acta. Lo que estaba pasando hoy es que en el sistema, lo que está pasando hoy es que el acta se cierra y después se firma. Lo que va a pasar ahora es que el acta se envía a la firma y después de que sea firmada en el caso de ustedes, ponele. Sí, es un cambio de comportamiento a lo que ya tenemos, hay que ver cómo lo toman los docentes también, ese es el tema. Porque Es que para ya... ellos es transparente, para ellos es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque Sí, lo bueno de esto es que uno se entera cuando alguien rechaza, que hoy en día en el circuito que está ahora, alguien rechaza el documento y queda ahí en el limbo el claro, acta. queda en ese limbo. Bueno, esto de alguna manera viene a solucionar eso. Y para responder tu pregunta, en el caso de ustedes, ponele que va a ser el docente el que envía la firma y si es ese mismo docente el único firmante, la firma y el acta queda cerrada en ese momento. Sí, pero sí, hay un...
Una cátedra. Sí, bueno, es un tema de cambiar la lógica a la gente. Sí, sí, entender por eso que Hoy en día quizás no trabajamos lo mucho vean con los reportes, automática. nosotros trabajamos mucho con los reportes en donde te figura quién falta firmar y se trabaja en ese sentido de que firme el que está faltando para que queden todas las firmas cerradas en el acta. Para evitar eso que vos decís, firmó uno, el otro no, y el acta quedó cerrada. Pero bueno, va a ser trabajar diferente nomás. Gracias. No, por favor. Desde un BIME también. Sí, ¿qué tal? Gracias. No, la consulta mía es más bien el proceso de la firma del docente, esa firma digital. ¿Se hace con un dispositivo en particular? No tengo claro ese proceso porque nosotros no hemos implementado nada digital todavía aquí. Hay distintas alternativas. Ustedes pueden trabajar, hay distintas alternativas. Se puede trabajar con que los docentes hacen como un proceso de visado, que en realidad es una marca en el sistema, no hay ningún proceso de firma en ese momento, solo se autoriza. Y siempre sí, el documento digital tiene que tener al menos un firmante. Ese firmante puede firmar con una firma digital remota, cloud, o con una firma con token. Se puede optar por las dos alternativas. Bien, muchas gracias. Nada. A ver, no sé si hay algo. Para aclararle a Luciana algo que preguntaba, respecto a lo que decías que van a tener que modificar, el uso de reportes sigue siendo el mismo, van a poder seguir utilizando el reporte y ver quiénes son los firmantes pendientes, que está muy bueno porque es también una forma desde la universidad de ir avisándole quizás a los firmantes que No, no se sí, demoren pero en firmar. no era por eso, era por el tema de que los alumnos no van a tener las actas cerradas, no van a poder decir, o sea, las correlativas, todo va a depender Van a usar el parámetro de si que todo quieren para que firme. controlen sus Ujú. notas. Por Usan el eso, parámetro. Y la otra también, Sebas, antes de que se nos pase, también pensamos en que se pueda poner un servicio, ¿no? Que avise a las actas que todavía faltan cerrar a los docentes o a las autoridades firmantes para que no se les pase. Que eso sea automático y que se envíe. Entonces, también mejoramos esta situación de que se demoran en firmar. Luciana, si quieren seguir trabajando como ellos, cuando le envían a la firma, lo que ya la quieren considerar como cerrada, está eso, el parámetro Hay un parámetro, estaba leyendo, qué La bueno. idea es que ese Perfecto. parámetro no esté configurado y que sean ordenados los docentes y lo firmen en tiempo y forma. Sí, Ale, Pero va a bueno, ser una transición, por eso, seguramente. para esa transición y salvando esto que lo ves como un problema que no debería ser, porque en realidad, como decía Seba, en acta de papel, ¿cuándo confirmás el acta? Cuando firman todos los docentes y verifican que los alumnos y las notas están bien. Claro, pero una de las cosas que nosotros logramos para que pasarnos todo a acta digitales fue ese consenso de que el acta igual quedaba cerrada y a la espera de firma docente para que la transición de que el docente tenía que firmar digitalmente eh, no se viera reflejado en el alumno esa demora. Pero si hay un parámetro, podemos hacer la transición en ese sentido. Queda un registro de cuando se envía a la firma, con lo cual después podrán analizar cuánto es el tiempo que un acta queda abierta desde que se envía la firma hasta que firman todos los docentes y trabajar sobre eso en un futuro, ¿no? De cómo mejorar ese tiempo y que entre que se envía la firma y que firma el último docente, ese tiempo sea el menor para que no perjudique al alumno en aquel momento donde se tiene que inscribir a materias y esa es correlativa, básicamente. Con las rectificativas, a ver, si el acta el acta rectificativa, digo, perdón, estaba leyendo el chat y nos preguntan si con las rectificativas funciona de la misma manera. Lo que esto va a evitar es tener que rectificar un montón de actas por algún problema, no sé, que no tenga que ver por ahí con el contenido del acta. Por ahí te equivocaste, no sé, nos ha pasado en esto de la implementación de las actas digitales, donde se incluía un docente que en realidad no era el docente que había que incluir. Tenías dos docentes que se llamaban Sebastián Natarelli y se lo mandaban a uno y en realidad era el otro. Y ahí ya tenías un problema porque el acta se rechazaba y como el acta ya estaba cerrada había que rectificarlo.
Acá el proceso de la rectificativa es, si ocurre que el acta realmente se cierra, el acta se envía a la firma y es firmada por todos los firmantes y después descubren que el acta esa tiene un problema, tiene una nota que está errónea, hay que rectificarla, ¿sí? Pero si ocurre algo en el medio del proceso, te evitas tener que rectificar el acta porque el acta no está cerrada. Tenés que rectificar algo que está cerrado. Mientras no se cierre el acta, no es una rectificativa. Exacto. Y después, sí, obviamente, si llega al punto de tener que hacer la rectificativa, sigue esta misma nueva lógica, es decir, se envía la firma, hasta tanto está en actuación provisoria, y una vez que sea todo firmado, pasa a la historia académica. Bueno, nos preguntan si estamos pensando en la generación de actas por parte del docente. Sí, tenemos ticket ya para eso. De hecho, hubo un par de consultas en el foro y nosotros ahí, como siempre decimos, tenemos, ¿cuánto? 2000 tickets más o menos de pedido de cosas, por lo cual, obviamente, siempre depende de la capacidad que tenemos para hacer. A las unis que me han consultado, yo les decía, tengo el ticket, genérenlos un GDS, porque obviamente, mientras más unis haya detrás de un pedido, más peso va ganando y sube su orden de prioridad, obviamente. Así que sí, es un tema que estamos contemplando de que los docentes puedan tener la opción de generar las actas. Obviamente hay que analizarlo bien porque es delicado, obviamente, la generación de actas, tratar de evitar la mayor cantidad de errores posibles, así que tiene que estar bien pensada esa operación. Bien, nos preguntaban si habíamos trabajado en el orden de los firmantes. Tenemos hoy está tomando el orden de los firmantes por orden alfabético, si no me equivoco. Sí tenemos un ticket que está para 324 para poder modificar ese orden o para poder ordenarlos de otra manera, de la manera que ustedes quieran. De UNAS nos preguntan si los firmantes, si hay que agregar los firmantes cada vez que se genera un acta. No. O sea, cuando se definen quiénes son las personas que van a firmar las actas de esa responsable académica o de esa propuesta, siempre van a ser firmadas por las mismas. Si hay varios docentes para firmar, un docente firma y el siguiente puede modificar o rechazar. Sí, el siguiente puede rechazar el acta. Sí, cualquiera de los firmantes puede rechazar el documento, por eso el proceso se completa cuando los N firmantes definidos para el documento firman. Si ocurre que uno de esos rechaza, vuelve hacia atrás en todo el circuito y hay que volver a enviarla a la firma. Que eso era algo que como decía Luciana, en el circuito que tenemos hoy, quedaba medio en un limbo porque había que salir a rescatar ese documento que había sido rechazado. Muchas veces se rechazaba por error, porque en vez de apretar un botón, apretaban el otro. Entonces estas modificaciones vienen a corregir eso. Bueno, acá lo que decían, ¿no? Que el sistema tome el control de correlativas de la actuación provisoria como estaba en Guaraní 2. Ese parámetro que mencionábamos anteriormente tiene ese objetivo, ¿sí? Ahí está, controla correlativas acta digital. Si depende cómo esté configurado ese parámetro, va a tomar de la actuación provisoria para el control de correlativas. Hay otra consulta que decían que hoy quedaban actas cerradas sin firmantes. Bueno, ahora una nueva validación cuando se envía la firma es que al menos haya un firmante. Ese es un Sí, control que va a nosotros haber. eso lo habíamos personalizado porque nos habíamos dado cuenta de eso y habíamos hecho que no se puedan cerrar actas sin firmantes. Sí, en realidad, Claro, porque nosotros tenemos que firmar los docentes, no las autoridades. Entonces, claro. Lo que vamos a agregar en realidad es una advertencia de al momento de enviar un acta a la firma, si detecta que solamente hay docentes que solo autorizan y no firman y no hay ninguna autoridad firmante, lo notifica. No es bloqueante, es decir, se le da al usuario la posibilidad de continuar y esto es porque sabemos que hay algunas instituciones que han hablado con su equipo de legales internamente y al utilizar el stamper en Araí documentos, toman la firma electrónica del stamper que impacta al momento de hacerlo utilizado los docentes como el respaldo legal, como si fuera una firma.
Por ese motivo es que, bueno, en ese caso lo toman de esa manera y no hay ningún proceso de firma digital, solo el proceso de firma electrónica. Por eso es que dijimos, lo ponemos como una advertencia y si el usuario desea continuar, tiene la opción de hacerlo, sabiendo que existen estos escenarios. Eh, Florencia, quisiera saber para quienes tenemos el uso de validación de las actas, ¿se podrá ver desde SIU el acta cerrada que diga que fue validada por el docente? Porque en este momento no se visualiza. Vos hablás de un reporte de actas enviadas a la firma. ¿Eso sería, Florencia? Bueno, es lo que te dice, es lo que responde Dani. O sea, está el reporte de actas, se ve el estado en el que está el acta. Hoy desde gestión, porque quizás es desde gestión, vos podés, una vez ya firmada el acta, imprimirla y te va a salir ya, lo va a recuperar directamente desde ahí, es decir, con la firma ya aplicada. Lo que no está hoy es desde autogestión y tenemos un ticket también para incorporarlo, para que el docente pueda imprimir y generar esas actas que ya están cerradas y firmadas. Bien. Dani, ¿nos queda algo de esto o pasamos a... No, la pregunta de Iris, que es la última, no, estoy tratando de entender qué quiere decir, pero no entiendo lo de simultaneidad. A ver, para que esa no la vi. Dice Iris, pero el circuito de firma sigue siendo un trámite en cadena secuencial y no con la posibilidad de simultaneidad. Sí, o sea, siempre se espera que lo que pregunta es si, o sea, siempre va a haber un No orden pueden de firmar todos, firmante, no claro, pueden, siempre claro, hay, porque siempre hay un orden. porque ahora hay Ahí, documentos perdón. usa ese esquema. Sí, paso a aclarar eso ahí. ¿Qué es lo que sucede? Si bien Araí Documentos tiene el sistema simple o el sistema escalonado, el simple sería con simultaneidad, no hay un orden en el firmado, y el escalonado es que sí. Lo que sucede con las actas es que acá están interviniendo tanto docentes como autoridades. Y en ese eslabón hay un encadenamiento obligatorio, es decir, primero van los docentes y luego las autoridades. Y Araí hoy no tiene la tecnología como para poder diferenciar, decir, bueno, pero que entre los 3 docentes que tengan que firmar puedan firmar en cualquier orden y después las autoridades. Hoy eso es lo que no es posible. Si fueran solo docentes los que firman, sí se podría enviar con un esquema simple y que firmen en el orden que quieren. Pero al hacer la combinación de docente-autoridades es ahí cuando se complica y entonces tiene que seguir necesariamente un orden de encadenamiento. Sí, pero sí se está pensando en un proyecto desde Araí Documentos sobre esta posibilidad, pero está muy nuevo todavía. Es una iniciativa, así que se está contemplando. Bien, seguimos. Bueno, pasemos al próximo tema que tenemos para hoy, que es mostrarles algunas mejoras que hicimos en el circuito de prescripción. Hago la aclaración porque sé que probablemente muchos de ustedes están diciendo o estarán pensando que en el taller anual de Rosario anunciamos que empezábamos a transitar el camino no sé, no es un límite, pero de deshacernos del módulo de prescripción. Seguimos pensando en eso y estamos trabajando, estamos incorporando a gestión y a autogestión funcionalidades que hoy están únicamente en el módulo de prescripción, y es el objetivo. No creemos que sea viable hacerlo en 3.24, pero sí le estamos apuntando a 3.25 de ya prescindir del módulo de prescripción, pero eso no significa que vamos a seguir manteniendo, obviamente, un circuito de prescripción y a raíz de un trabajo bastante grande que estamos haciendo para implementar guaraní en todos los institutos de formación superior de la provincia de Buenos Aires. Trabajamos un montón el circuito de prescripción e incluimos un montón de mejoras, la mayoría de ellas en el core, porque consideramos que le van a servir a todas las instituciones y no queríamos dejar de contarles esto
porque es importante, porque estamos mejorando bastante ese circuito de prescripción. Bien, Seba, ¿querés? Sí, por ahí la palabra sería dejarlo ir al módulo de preinscripción que antes de matarlo, digamos. Libre. Sí. Bien, ahí vamos a hablar de un par de nuevas cositas que se fueron sumando a este módulo, digamos, que tiene que ver primero que nada con, bueno, esta interfaz nueva que se va a incorporar, que mejora un poquito la interacción con los aspirantes. Si bien acá vamos a ver que está dividida en dos secciones, como ven ahí dice usuarios nuevos, o bien ya tengo un usuario. Esto se mejoró un poco, ya que en las anteriores versiones veíamos que había una descripción muy larga debajo, pequeña, donde decía si vas a ser un usuario nuevo, tenés que hacer clic aquí. Esto se mejoró para hacerlo más interactivo. Acá el usuario ingresa, si es nuevo, por primera vez a su preinscripción, hace clic en registrarse, o bien si ya tiene un usuario y contraseña, ingresa sus datos e ingresa al módulo de preinscripción, digamos. Esto se modificó para hacerlo un poco más interactivo, inclusive para aquellos alumnos que ingresan desde el celular también. Sí, y no recuerdo si lo incluimos ahora o ya era una mejora que habíamos metido en la versión anterior, la posibilidad de ingresar con el email o con el documento. Ya estaba desde la versión anterior, sí. Bien. Esto también es otra cosita que se va sumando, que tiene que ver con las notificaciones que le van a ir llegando a los aspirantes que tengan, digamos, sus preinscripciones en un determinado estado que tiene que ver con el estado cuando no finaliza su preinscripción. Acá la universidad va a poder configurar cuándo disparar estos alertas, digamos, estos recordatorios a los aspirantes para que puedan finalizar esas preinscripciones que se encuentran en un estado no finalizado. Si bien por ahí el aspirante ingresa a preinscripción, completa todos los datos, y se olvida o bien deja para otro día el seguir completando los datos, al no hacer clic en finalizar la preinscripción, la universidad va a poder configurar estos mensajes con una cierta cantidad un rango, digamos, determinado que tenga que ver también con las fechas establecidas del periodo de preinscripción, para que le lleguen a las casillas de correo estos recordatorios al aspirante y a partir de ahí el aspirante pueda, digamos, ingresar nuevamente al módulo de preinscripción y de esta manera poder finalizar con la preinscripción, digamos. Dato a tener en cuenta tiene que ver esto. Cada institución podrá configurar justamente esta periodicidad y solamente este recordatorio va a llegar a aquellas preinscripciones que se encuentran en estado confirmado pero no finalizado, digamos. No se le va a llegar a todos los aspirantes, solamente a aquellos que no finalizaron su preinscripción. Sí, esto más que nada porque sabemos, y lo hemos visto ahora con casos de implementaciones muy masivas, de este problema de que muchos aspirantes completan todos los datos, dan a guardar, pero nunca envían, nunca finalizan la prescripción como para que quede lista para procesar. Y era un error muy común, muchos quedaban en ese limbo, por lo cual dijimos, bueno, habría que cranear algún mensaje para ir avisando a todos esos aspirantes y que puedan entrar y finalizar. Así que de ahí es que sale esta mejora. Bien, acá también otra nueva mejora que se va a incorporar tiene que ver con las validaciones de la cuenta del usuario, del aspirante, digamos. Acá nosotros ingresamos una opción donde muchas veces muchos aspirantes a la hora de completar los datos e ingresar su número de documento, su correo electrónico y demás, el sistema dispara la validación de cuenta a la casilla de correo del aspirante, pero muchas veces sucede que ese aspirante o bien se olvida de su cuenta de correo o bien se equivocó en su cuenta de correo. Entonces, el aspirante cuando vuelve a ingresar al módulo de preinscripción y completa los datos, el sistema le demuestra esta pantalla, donde esa cuenta, ese número de documento y ese correo ya existen. Y acá la oportunidad que tiene el aspirante es de poder cambiar el correo electrónico asociado. ¿Esto sirve para qué? Para justamente si el usuario ingresa, hace clic en cambiar su correo electrónico, el mail asociado, perdón, acá el sistema le presenta dos opciones para poder empezar a cambiar este correo electrónico. Primero, tiene que ver con el tipo, digamos. Acá tiene que ingresar o bien el código en algún momento cuando por primera vez el aspirante generó su cuenta,
Este código le llega al correo electrónico. Acá el aspirante puede ingresar la opción código, ingresa el código, o bien también está la opción de pregunta secreta, que es otra posibilidad que tiene, que el sistema le brinda para poder crear su cuenta. Si nosotros, por ejemplo, hacemos como ejemplo la pregunta secreta, se hace clic en la... Y ahí el sistema le dice, bueno, ok, dame la respuesta de la pregunta secreta que vos definiste, al mismo tiempo le pide la fecha de documento y la propuesta a la cual se preinscribió. Entonces el sistema ahí valida estos tres campos que completa el aspirante y determina si es o no la persona que está relacionado con la cuenta que previamente generó. Si hace clic en validar, ahí recién el sistema da el OK y permite poder disponer del campo para poder ingresar el nuevo correo electrónico que va a formar, se va a sentar con la cuenta que está creando el aspirante. El aspirante ingresa su nueva cuenta de correo y allí el sistema dispara nuevamente la validación de la cuenta a la nueva cuenta de correo. Entonces ahí el aspirante puede ingresar a la cuenta de correo y el procedimiento se mantiene igual que como era antes. Ingresa a su cuenta de correo, hace clic en el link, lo redirige al módulo de preinscripción y ahí continúa con el recorrido dentro del módulo, digamos. Bien, ahora nosotros también hemos incorporado varios campos en el formulario de preinscripción que tiene que ver acá, por ejemplo, con los medios de transporte. Se agregó una nueva sección donde acá se va a poder definir los tipos de medio de transporte que el aspirante, digamos, usa para poder acercarse a la institución. Ahí vemos que agregamos la bicicleta, en colectivo, en tren, en vehículo, en remis, otros, etc. Otros campos que agregamos fue los datos personales que tiene que ver con el campo de descripción de las calles en el cual el alumno, el aspirante tiene domicilio, digamos, porque muchas veces existen personas que no tienen número de casa o bien las ubicaciones de sus hogares no disponen de un número determinado, sin embargo sí una descripción mejor que tiene que ver con las calles. Otro campo que se van, esto tengan en cuenta que son campos que impactan también en el perfil de administrador, donde acá, desde este perfil, van a poder determinar si va a ser visible o no este campo, digamos. Empiezan las configuraciones de ambos lados. Otro campo que vamos sumando tiene que ver con idiomas, se agrega el lenguaje indígena como una nueva opción. Acá, nuevamente, el perfil administrador define, se configura esto para hacerlo visible o no, obligatorio o no. Este campo tiene que ver con la solapa discapacidad, se agrega la opción de que si el aspirante tiene un certificado único de discapacidad, donde se agrega la fecha de vigencia de ese certificado, para poder definir hasta cuándo tiene fecha de vigencia este certificado. Esto también impacta en el perfil administrador, donde acá va a poder definir si se imprime o no. Este es un campo obligatorio, donde va a estar predeterminado permanentemente en el formulario. Otro campo que se agrega tiene que ver con datos de salud, donde acá tiene que ver si el aspirante tiene cobertura o no, y se agrega el campo del número de afiliado. Esto también incide en el perfil administrador para definir si hacerlo visible o no, si se imprime o no en el formulario. Y esto también impacta en los aspirantes que todavía no finalizaron el secundario, donde muchas veces sucede que un alumno del secundario desea preinscribirse a una propuesta, porque ya se habilitaron los periodos, pero todavía no finaliza el secundario. Entonces, esta es una opción para que el aspirante puede determinar si adeuda o no materias. Entonces, la universidad ahí puede saber en qué estado está ese alumno, ese aspirante, digamos. Esto también se agrega en el perfil administrador, lo pueden configurar ahí.
Y bien, estas son algunas mejoras que fuimos agregando al módulo de preinscripción, algunos campos, algunos circuitos nuevos, algunas interfaces nuevas, más interactivas, que mejoran un poquito el módulo, digamos. Bien, vamos a las preguntas. Acá voy de atrás para adelante. Hernán nos dice que la prescripción debería tener validación con RENAPER. La prescripción ya tiene validación con RENAPER. Nosotros publicamos esa integración, creo que en la versión 3.22. Había salido en la 3.22, pero después hubo con cambios de las autoridades del RENAPER, se tuvo que hacer una reingeniería. Es así, desde el 3.22 nosotros generamos esa integración con RENAPER. En el medio, RENAPER hizo un cambio en los servicios que ofrecía y que era el servicio que nosotros consumíamos. Esa vinculación dejó de funcionar y tuvimos que readaptar esa integración porque había que consumir otros dos servicios. Eso lo corregimos y lo volvimos a publicar, o sea, la funcionalidad corregida está a partir de la versión 3.23, que es la que liberamos en marzo. Lo que no logramos todavía, lo que no logró ninguna institución, no sé si está Paula de Córdoba por ahí, tal vez nos pueda contar si ellos pudieron avanzar, es firmar el convenio que requiere para poder usar esos dos servicios, que creo que es el 1 y el 3 que ofrece RENAPER. Lo que hace la vinculación es primero chequear que la persona esté viva. Si RENAPER devuelve que la persona está viva, devuelve después una serie de datos, nombre, apellido, número de QUIL y algunos más. Esa integración está. Lamentablemente, por el momento no lo tenemos en producción, no hay ninguna institución que haya podido. Sí hubo varias que intentaron con RENAPER, pero no pudieron, porque RENAPER pide una serie de cosas. Dentro de esa serie de cosas que piden es la inscripción de las bases de datos de los sistemas. Ahí la veo a Paula que está con la mano levantada, así que ella sabe mucho mejor que yo y nos va a poder ilustrar a ver hasta dónde llegaron. Hola, ¿cómo están? Sí, tal cual. En la inscripción de las bases es como un trámite muy complejo. El registro de las bases pide un montón de cosas, políticas internas aprobadas, un montón de conceptos nuevos que no tenemos integrados, como por ejemplo, qué cantidad de tiempos vamos a tener los datos conservados en las instituciones. O sea, hay que pensar de nuevo todo eso porque uno no puede tenerlos ilimitadamente como tenemos ahora. Entonces hay que establecer políticas y procedimientos para después de determinada cantidad de tiempo borrar los datos personales, borrar las fotos, borrar toda documentación que ya no sea pertinente para o necesaria para lo que fue el vínculo que tuvimos. Entonces hay que hacer cabezas de nuevo y hay que reglamentar eso, hay que aprobarlo y recién ahí aparentemente podrían dar o aceptar la inscripción de las bases. Y una vez que esté la inscripción de las bases, supuestamente la gente de RENAPER está absolutamente accesible y abiertos a poder hacer el convenio. Pero como es un requisito previo, nosotros seguimos trabados ahí hace bastantes meses. Gracias, Paula. Bueno, necesitamos que se destrabe. Cuando una logre destrabar y esto empieza a funcionar, creemos que va a ser mucho más sencillo. Nosotros cada tanto volvemos a contactarnos con la gente de RENAPER. La comisión de ciberseguridad también estuvo trabajando y nos reunimos con el RENAPER para ver si se puede simplificar todo este proceso. Hay algunas iniciativas abiertas, pero por el momento está trabado. Ojalá se destrabe pronto y eso va a simplificar. Una vez que tengamos esa integración con el RENAPER vigente
Y lo que vamos a ver un poquitito más adelante, el proceso de preinscripción va a mejorar bastante. En otra línea y en relación a una pregunta que nos hace Micaela, que dice que muchos de los chicos, en realidad una pregunta, una afirmación que dice que muchos de los chicos no finalizan el proceso porque no encuentran el colegio secundario. También ahí nosotros estamos trabajando para ver si podemos integrar nuestro catálogo con otros catálogos eh, para evitar que haya chicos que no encuentran su colegio. Sí, ahora el siguiente punto vamos a hablar un poco de vinculaciones con registros de graduados y todo. Aprovecho si quieren ahí y me explayo más sobre este comentario que hace Micaela para que estén más al tanto y se entienda bien de esa situación. Luciana, no sé si quieres No, ir era una aclaración sobre ese tema. Nosotros creamos un colegio que se llama Sin Colegio Secundario para todos esos casos y después se filtra los chicos que se anotaron con ese colegio y se los contacta para ver cuál es el colegio que está faltando, que es una Para forma no de trabar. solucionar para no trabar la inscripción. Igual no trabajamos con preinscripción hace años, así que Claro, ustedes son unos adelantados. Nos van marcando el camino a nosotros. Bueno, sí, esa es una opción, la de dejarlo seguir sin colegio y después los que están sin colegio lo completan de Sí, porque en realidad, bueno, me adelanto un poco. Es muy común que pongan el dato del colegio secundario como un dato obligatorio y que quizás el aspirante al momento de entrar no encuentre su colegio en el catálogo, ya sea o porque no esté en el catálogo o porque el nombre con el que está buscando no es el mismo con el que está en el catálogo. Y eso termina trabando su prescripción. Nosotros no es que no dejamos abierto un campo otro por capricho, sino que nunca se hizo así, justamente porque el dato del colegio secundario luego es un dato que se pasa a nivel código con el CUE, tanto a Araucano como a CITSER. Por lo cual, si se deja un campo otro, iba a fallar después la vinculación. Por lo cual, nosotros obviamente somos conscientes de esta problemática, por lo cual la solución que estamos pensando es mucho más profunda, va un poco en relación a lo que dice Luciana. Primero es integrarnos bien con el catálogo que saca el gobierno para estar completamente sincronizados ante cada actualización, cada nuevo colegio, que quede eso automáticamente sincronizado en guaraní. Para eso necesitamos como adecuar los códigos de localidades que manejamos para que coincidan y pueda hacerse. Pero además ir dando la opción al alumno de si no encuentra su colegio en el catálogo, en ese caso se habilite la opción de cargarlo manualmente, pero que esto quede registrado, los alumnos que lo cargaron manualmente. De esa forma después en gestión se habilitaría un reporte para filtrar a aquellos alumnos que tienen el dato del colegio cargado manualmente para poder reemplazarlo por el colegio que corresponde en el catálogo una vez que se encuentre disponible. Así de esta manera no le va a después traer conflictos a la hora de notificar esto a Araucano o a CITSER. sí, el conflicto viene a veces por el tema de que, no sé si les pasa en otras provincias, pero a nosotros nos pasa que un colegio es el mismo CUE, pero cambió de nombre a través de los años como 10 veces, y vos te recibiste con un título secundario de un colegio y ese colegio ya no existe más con ese nombre, existe con otro. Y esa historial no existe porque el CUE es el mismo. Claro, si nosotros lo que hacemos en el catálogo es como asociar varios nombres a un mismo CUE, en realidad se va como referenciando actualizaciones del nombre para que puedan identificarlo con el que corresponda, pero sí pasa mucho que a veces no está todo ese historial, todo ese histórico de nombres. Y faltan, y por eso nos mandan GS pidiendo si podemos agregarlo con este nombre para que les aparezca bien. Acá pregunta Javier el catálogo. Cada vez que publicamos versión, actualizamos el catálogo. ¿Qué queda en Colab, no? En Colab. El Colab está también dentro de Contrib, ¿está? Sí. Para que puedan descargarse. O sea, no es necesario actualizar la última versión para tener el catálogo actualizado. Pueden entrar con el Contrib de Colab y ahí descargarse los scripts para tenerlo lo más actualizado posible. Sí, no, a ver, nosotros
tenemos como una de las tareas cada vez que publicamos una versión, actualizar el catálogo como un hito de acordarnos. A veces lo actualizamos, no significa que únicamente lo actualicemos cuando publicamos versión, pero siempre que se publica versión, eso sí le da la seguridad de que el catálogo está actualizado. A medida que nos van pidiendo la actualización, nosotros vamos haciendo actualizaciones del catálogo, pero siempre pueden ir a buscarlo ahí al Colab y actualizarlo. Eh, bueno, nos preguntan por qué decidimos dejar de utilizar prescripción, porque tenemos que mantener un módulo más y la idea es que, bueno, podamos tener todo, Concentrado. todo Sí, concentrado en esos que dos. el esos. sistema también sea más sólido en sentido. Imagínense que para los alumnos de las instituciones, decirle, bueno, si todavía no sos alumno, entra por este sistema y registrate. Una vez que se procesó, ahora pasás a usar otro módulo diferente, con otro URL. O sea, para el alumno es mucho más sólido que siempre entre desde el mismo lugar al sistema guaraní de la institución. Bueno, inclusive para curso también. Sí. Sí, bueno, ese es otro tema, no nos metamos en ese tema. Bueno, digamos, Bien. Justamente ahora vamos a pasar a hablar de otro proyecto que tenemos que está muy relacionado a esto que hablamos de los colegios, porque estamos trabajando en guaraní para poder vincularlo con el registro público de graduados de la DNGU y también con lo que es el registro federal de egreso, el REFE. La idea justamente es que cuando un aspirante se preinscribe en guaraní, tenga la chance de traerse los datos de títulos de nivel superior que estén registrados en el registro público de graduados. Es decir, si un alumno viene a mi universidad a inscribirse en un posgrado y su título habilitante es un título de grado, no necesita cargarlo a mano, sino que directamente a través de los servicios de la API tráigase esos datos desde el registro público y ya le aparezcan precargados sus estudios de grado que lo habilitan. A su vez, también estamos trabajando con el REFE porque desde el 2023 en adelante todos los títulos del secundario de la Argentina son títulos digitales que quedan justamente guardados en este registro federal. La idea es poder hacer esto mismo. Si la persona que se está prescribiendo egresó del secundario en un colegio argentino del 2023 en adelante, que pueda traer automáticamente los datos de su secundario, su egreso, es decir, va a traer tanto el CUE del colegio, en qué año se recibió, puede incluso traer el promedio, hay varios datos que se pueden llegar a traer de ahí y que esto evita justamente el tener que hacer una carga manual que puede llegar incluso a tener errores en esa carga. Obviamente, cada una de estas integraciones va a tener su tiempo de maduración. El registro público de graduados universitarios es más sencilla porque con la DNGU trabajamos codo a codo y podemos tener la disponibilidad mucho más cercana. Con el registro federal de egreso, la verdad es que el equipo del REFE está trabajando de 10, nos venimos reuniendo, pero todavía no existe hoy una API en el REFE para poder obtener esa información. Nosotros estamos trabajando junto con ellos para poder hacer el desarrollo de este servicio y poder así acceder a los datos, pero bueno, ya ahí no está tanto dentro de nuestras manos los tiempos que va a demandar este proceso. Pero la idea es que teniendo esta vinculación con el registro público de graduados universitarios, con el registro federal de egreso y, como les comentábamos antes, con el RENAPER para poder traer los datos personales, ya se automatiza un montón la carga de toda la información del aspirante. Y es información que ya está validada por estos organismos, es decir, que no va a contener errores. Y esto es importantísimo, no solamente para agilizar la carga de los aspirantes, para hacer más seguras las inscripciones, sino también, como decía antes, para darle solidez al sistema. Un aspirante que entra a Guaraní a prescribirse y ve que es un sistema que ya está relacionándose con los registros de la DNGU, con el REFE y con el RENAPER para poder tener en forma coordinada todos los datos, da la imagen de un sistema muy sólido para los aspirantes y de una madurez institucional de las universidades muy importante. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de las mejoras que estamos pensando en todo lo que es el circuito de ingreso.
principalmente en tanto diplomas digitales, la posibilidad de manejar, de administrarlos de forma masiva, y también algunas mejoras en el suplemento al título. Pili, ¿estás ahí para presentar este tema? Sí, buen día. Perfecto. Bien, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, con respecto al circuito de egresos, las mejoras que se están manejando a partir de las solicitudes de la comunidad son las siguientes. Les voy a aclarar que no están desarrolladas, son lo que se está, en lo que se está trabajando. Es en enviar múltiples analíticos y diplomas digitales a la firma y o a CISER. Y también la posibilidad de que hay diplomas que no son, certificaciones que no son de CISER y también se pueden mandar a la firma. Y también añadir el filtro de colación en esta selección. ¿Bien? Bueno, lo que se va a realizar es una nueva operación, que ustedes van a acceder a una nueva operación para poder hacer esta acción, ¿no? Bueno, los filtros que se pensaron fueron seleccionar un conjunto de diplomas analíticos para enviar a la firma o a CISER, que sería la responsable académica como algo obligatorio, si se envió o no a CISER, que ahora en una próxima filmina les voy a comentar a qué se refiere. La propuesta, el certificado son no obligatorios, el año de solicitud y la colación serán no obligatorios, y la acción de decidir en esto que vamos a hacer, si enviar a la firma o a CISER. ¿Bien? Bueno, una vez aplicados esos filtros, el sistema nos va a mostrar en pantalla cuáles son los que coinciden con esa selección. En este caso les estoy mostrando la pantalla que sería de los diplomas que no van a CISER, pero sí a firmar. En ese caso, y una cosa también que va a ser incorporada es un nuevo parámetro donde se va a indicar hasta qué cantidad de diplomas o analíticos se van a enviar. Eso tipo al estilo de las actas digitales. A partir de ahí tenemos, bueno, un tope. Esta otra filmina se refiere a los diplomas que sí van a CISER. ¿Esto qué significa? Que cuando ustedes administraron la certificación, ahí indicaron si va o no a CISER. Tenemos un número de código de Araucano. Bueno, se refiere a eso. Todos aquellos que estén en esta situación van a ser los que se van a poder seleccionar. Si en caso que se seleccionó alguno que no está en CISER, después al finalizar les va a indicar el sistema que no se pudo enviar a CISER en caso que sea esa la acción. ¿Bien? También esta pantalla, otra cosa que hay diferencia es en el número de trámite, porque aquellos que no van a CISER no van a tener número de trámite, y los que van a CISER sí, la solicitud iniciada o no. A eso me refiero con el estado del trámite, perdón, el estado del trámite, número de trámite de solicitud, sí. Intervengo un ratito también para ayudarle a Pili con esta explicación difícil. Vieron que hoy día CISER y Guaraní pueden iniciar, Guaraní puede tener el egresado con la solicitud iniciada, y quizás en CISER se demora un poquitito más todavía en crear el número de trámite. Sabemos que esa situación existe y que a veces Guaraní tiene que estar esperando a que CISER cree su número de trámite, lo incorpore al egresado, y recién ahí ese número de trámite está disponible para que CISER pueda seguir el curso de consumir la oblea, armar el PDF y mandarlo a la firma. Entonces a veces sucede, queremos avanzar desde gestión y no podemos hasta que en CISER todavía no tengamos ese número de trámite y hay que esperar. Entonces, esta columna que indica si el número está asociado o no, es para que entiendan que si todavía no está asociado, la manera que esta operación va a tener de asociar el número de trámite es a través de un botón que está al pie, que es permitir asociar de manera múltiples trámites que todavía no tienen un número asociado. ¿Se entiende? Hoy día la operación actual pide ponerlo de A1 por apellido, y así se busca el número de trámite, darnos vueltas a gestión, poner el número de trámite correcto, si no falla,
Bueno, todo este mecanismo de asociación estaría contemplado dentro de este nuevo botón que no solo lo hace de una manera cómoda para el usuario, sino que lo hace de manera múltiple para los que no tienen asociación. Sí, Luciano. Mi consulta es porque hoy en día, para que vos puedas mandar un diploma a la firma, tiene que tener carga finalizada en CISAR. Exacto. ¿Esto va a Exactamente. cambiar entonces? Este botoncito va a hacer eso, va a ir a buscar los números de trámites que estén en carga finalizada, porque cuando están todavía en el estado de encarga o pasaron a un estado anulado cuando se rechazan CISAR, en guaraní nos da el error de oblea, ¿no? Dice oblea no disponible, no se puede consumir O y se tiene que cambió, ver se con anuló el esta trámite, se situación. hizo uno nuevo. Ujú. Exacto. Si Sí. se anuló el trámite en CITSER, que decíamos son, no sabemos cuántos casos, pero no son los más comunes, y ya está asociado, está el botoncito al final que dice desasociar, ¿ven? Es para eso. Sí. Es Sí, hoy para en día se borrar el hace. número asociado, que hoy se hace todo manual, exactamente. Entonces nos parece que esto es súper importante, esta mejora, para que ustedes puedan, desde gestión, descansar un poquitito, no tener que depender de ir a buscar ese número y traerlo. A veces son personas distintas, áreas distintas, dentro de la Sí, institución. pero si no está finalizado no se va a poder. Sí, eso sigue igual. No es que cambian CISAR y va y se cambian CISAR finalizado, no. No, O sea, solamente va a trabajar con lo finalizado. sí, eso sí. Claro, sí, solamente con lo finalizado en esta operación, sí, sabemos que por ahí, en esta sí. Ahora De los sí. seleccionados, el sistema va a controlar eso. Bien. ¿Continúo, Dani? Sí, sí. Bien. Bueno, el paso siguiente es seleccionar los firmantes, ¿no? Esto ya es común, más allá que se envíen o no a CISER. Perdón, porque esto es el envío a la firma. Y Pero acá, lo que acá bueno, decíamos es que si la institución tiene un grupo de firmantes de diplomas sí, que todavía no van a asistir, se manejan dentro de la institución, tienen que la sí, institución saber bien cuáles son esos firmantes. El sistema no lo va a detectar automáticamente. claro. O un Ahí grupo va, Pili. distinto que firman los que sí van a CITSER, tienen que seleccionar los firmantes correspondientes dentro de las autoridades firmantes. Sí. Y tienen que tener que, sí, que firma en la opción de firmar diplomas. Bueno, y acá se hace la selección, se continúa al siguiente paso y esta es la pantalla donde nos va a indicar cuáles fueron enviados y cuáles no, y en el reporte se dará la descripción de por qué no fueron enviados, en caso que suceda. Finalizaría Sí, ahí. y esta operación es, como ven, genera un archivo para ir a consultar cuáles fueron no Sí. enviados y pueden saber quiénes no, porque a veces la integración entre CITSER y Guaraní, justo cuando se está enviando, se puede haber roto, se puede haber caído, algo pudo haber pasado, entonces quizás del 100% se enviaron algunos y otros no, pero la operación indica qué pasó y pueden volver a enviar. Bien. No estoy viendo el chat, no sé si hay alguna consulta. En el chat hay una de suplemento al título, pero es el tema que viene. Y no entiendo la Bueno, pregunta de Hernán, pero bueno, avancemos. Bueno, ahí la otra variante. Sería UCPT. Con los trámites que se demoran, sería bueno contar con algo que le dé otra vez validez al CCT. Ahí me mató, che. Bueno, Hernán, si nos podés ampliar Certificado de ahí. título, calculo que es CTT. Ah, certificado de título en trámite. Ah, ok. Eh, porque ese certificado tiene una validez. De tiempo. Sí, habría que ver bien porque por lo general los certificados de título en trámite tienen un costo también que no se suelen dar simplemente, que tienen que solicitarse. Habría que ver bien cómo es en cada caso las reglas para poder emitir estos certificados. Si bien el sistema te permite seguir emitiéndoles cada tanto, me parece que lo que hizo Hernán es también
que no tener que volver a solicitarlo, Sino sino que que le la validez. validez de que ya fue emitido se extienda. Imagino que debe ir por allí. Bueno, habría que analizarlo. Nos quedamos con el tema ese. Sí. Bueno, voy a volver a compartir, bueno, estoy compartiendo. Compartir. Bien, Bueno, bueno, vamos a ver. ahí las mejoras del suplemento al título. Se crea un catálogo del suplemento al título, o sea que además de seguir con las opciones anteriores, que eran las tres categorías de reconocimientos obtenidos, actividad docente y otras actividades, cada institución puede agregar nuevos tipos de suplemento al título. Modificación en los campos del registro de suplemento, tanto manual como automático. Posibilidad de seleccionar tipos de suplemento del catálogo de suplementos y posibilidad de registrarlo manualmente o automáticamente desde que ingresa como alumno hasta que egresa. ¿Bien? Bueno, acá, si bien la operación administrar suplemento al título ya existía, se incorporaron nuevos filtros y lo que ahora se puede hacer es, no al momento del egreso del alumno, sino desde que el alumno es alumno, que se puede ir incorporando lo que se requiera, lo que la institución requiera al alumno para que el día que egrese se incorpore esta información. Esto también viene aparejado de el parámetro que ya existía de suplemento al título, si es automático o no, tiene que ver con esto en el sentido que si está automático, lo que hace el sistema es poder incorporar todas las actividades correspondientes al suplemento desde el inicio, desde que el alumno comienza a ser alumno, como bien dije, y esa es la mejora, digamos. Si vos no tenés no está seteado como automático, en realidad se hace al final. Y esto ayuda a que en toda su vida universitaria, digamos, sobre esa propuesta se vaya incorporando. Este es una operación nueva de administrar tipo de suplemento al título. Se incorpora donde se pone un código como obligatorio y un nombre y una descripción. Y eso toda la institución lo puede usar. Si hay diferentes responsables académicas, todas las responsables lo podrían usar. Bien, y este es al ingresar un nuevo suplemento, tiene mejoras. Bueno, el nombre del suplemento, que si pudo haber sido cargado recién en la otra operación, se selecciona la descripción, la fecha desde, que si es obligatoria, pero si no se pone, es la del momento en que se está cargando, la fecha hasta no es obligatoria, la institución también. Y también existirá la posibilidad de adjuntar un documento respaldatorio. Bien, Ahí, Pili, también que sí. dice tipo, Mm, el desplegable, van a aparecer todos los tipos de suplementos que la UNI haya sí, registrado en el catálogo, que está bueno porque le habilita a la institución a definir sus propios suplementos, no solo los que sí, vienen por defecto, sino empezar a pensar cuáles son los tipos de suplementos que la institución quiere que se empezar a requiere. manejar. Si bien los Ujú, automáticos siguen siendo los mismos que ya teníamos, y la mejora sí, es que ahora se pueden registrar desde que ingresa el alumno, como alumno, se van a poder incorporar otros tipos. Y la interfaz de carga, como ven, es mucho más amplia que la que existe hoy, que tiene sí. solamente dos campos. Esta tiene como la información un poco más ordenada y la posibilidad de juntar documentación respaldatoria que habilite, ¿no?, ese suplemento, ese reconocimiento. Está buenísimo esto. ¿Esto en qué versión está? No, todo está para X. salir. Ah, Sí, Todo está para salir, porque chicos. hoy No en están totalmente. ni día el actas ni suplemento se diplomas, no carga, están todavía. claro, hoy en día se carga en bitácora. Nosotros lo que hicimos fue generar Sí, distintas bitácoras, distintos tipos de seguimiento para poder hacer los mm, distintos tipos de suplemento que sí, teníamos. Esto vendría a solucionar todo eso mm, y directamente cargarlo por acá. sí. Sí, esa es la idea. Eh, Vamos a intentar que sea en 324, si no es en 324 será en 325. Sí, nosotros por 323, eso, 1. por eso nosotros hablamos de ejes de trabajo del año, porque
Tenemos que empezar a trabajar en modo evolutivo. Es decir, no tanto hablar de esto va a salir en tal versión, sino que ir trabajando en todos los proyectos que queremos avanzar durante el año y la salida de las versiones empezar a coordinarlas más en todo el ecosistema. Así que no esté saliendo la versión de Tehuelche en abril, la de Guaraní en agosto, sino que poder coordinar entre todos los módulos las salidas de versiones. Por eso hablamos siempre de evolutivo. Virtuales. No. Mirá, el stream del CIU se ha retirado este video porque infringía la política de YouTube sobre hostigamiento y acoso. Claro, creo que no nos está hablando a nosotros. Pero ahí está, ahí va. Ahí está. Bueno, de todas maneras, el próximo tema que tenemos para compartir con ustedes está íntimamente ligado al suplemento al título y abre también un nuevo interrogante sobre cuál va a ser el futuro del suplemento al título, si bien entendemos que va a seguir, que van a coexistir una vez que el régimen de créditos académicos esté vigente y todas las instituciones estén trabajando en esa línea, habrá que ver cuál termina siendo el futuro del suplemento, pero vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos en la inclusión de todas estas mejoras. La verdad es que para nosotros, una vez que avanzamos en el análisis y ya tenemos definido el alcance y las funcionalidades, lo que queremos es verlo en la calle cuanto antes. Nos genera la misma ansiedad que a ustedes desprendernos rápido de estas nuevas funcionalidades y compartirlas, pero la realidad es que, bueno, avanzamos lo más rápido que podemos. A veces la coyuntura nos va presentando otros ejes sobre los que tenemos que priorizar. Bueno, vamos al próximo tema entonces. El último, pero también el más debatido. El más debatido, para que voy a volver a compartir. Chicos, están indicando en el chat que se cortó la transmisión de Sí, YouTube. eso iba. Pero hay una denuncia por Google. Dijeron, bueno, no sé qué pasó, ahí lo chequeamos. Bueno, debió ser por el video que pusieron en Puede que acá me dicen los chicos que hubo algo que violó las políticas de YouTube, por eso lo bajaron. la música. Habrá sido la música La música del video intermedio. del video, pero creo que lo habían puesto sin música. Bueno, no importa. Bueno, sigamos. Igual esto Nosotros queda tenemos grabado. que decir, el show debe continuar. Sí, igual esto queda grabado, así después se subirá la grabación se reemplazará la grabación por esto. Dani, todo tuyo. Bueno, de nuevo, buen día a todos los que están y los que se sumaron. Dejamos para el final este tema que sabemos que es súper importante para las unis que están en este proceso de adecuación. A aquellas que todavía están por empezar, quizás también darles un poco de información para que puedan empezar a pensarlo. Vamos a trabajar sobre las resoluciones que salieron sobre el sistema argentino de créditos académicos universitarios. En esas resoluciones, tanto el 2023 como el 2025, surge esto que se pide, ¿no?, a nivel nación, donde hay que empezar a adecuar los planes actuales y los nuevos planes para incorporar el sistema de créditos a lo que ya existe hoy en las unis. Si bien las unis ya trabajan con créditos, estas resoluciones tienen por ahí un poquito de información que habla de la flexibilidad del plan y que habla de el reconocimiento de la trayectoria del alumno, de lo que ya trae o de lo que cursa, de lo que hace, digamos, como experiencia durante el cursado de una carrera. Bien, como ven ahí, tenemos también un link que después le vamos a compartir hacia las grabaciones que hubieron de las reuniones SACAU del 2025, que están muy buenas para entender el contexto, y hay personas que disertaron y dieron una muy buena explicación y fundamento de por qué es importante.
SACAU lo que busca a nivel nación es que los egresados de nuestras unis tengan una cantidad de créditos que acreditan, por supuesto, el cursado y que además les sirve para las tablas de comparación de títulos entre países o incluso dentro de lo que es Argentina, ¿no? Esa es la finalidad de los créditos. Bien, estos son los puntos que vamos a mostrarles de las propuestas que estamos pensando para incorporar la primera etapa a SACAU. Se trabajó durante muchísimos meses, lo hablamos en el taller, ustedes hicieron muy buenas consultas y muy buenas sugerencias también. Trabajamos con varias UNE, hicimos consultas, nos hicieron llegar muchos modelos de planes de estudio de lo que estaban pensando y con qué problemas se empezaron a encontrar al querer acomodar dentro de Guaraní ese plan, que fue el desafío que nosotros tomamos y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para una primera etapa tener la posibilidad del registro de las adecuaciones de tantos planes distintos? Y esta es la otra parte. Si bien las resoluciones hablan de la mejora que hay que hacer sobre el registro de las horas de trabajo autónomo, horas pedagógicas de cada actividad, registro de sus créditos, también habla de esta otra posibilidad de darle flexibilidad y reconocimiento a experiencias que no son actividades del plan. Entonces nos dimos cuenta que un mismo plan de estudio como que empieza a tener dos partes. Una parte que es un poco más de estructura académica, más rígida, que se puede predefinir antes de lanzar una carrera, una inscripción, y otra parte que es más flexible y que tiene que ver con lo que va sucediendo una vez que el alumno se inscribe. No se puede predefinir de antemano con qué trayectoria va a venir el alumno o qué trayectoria es la que empieza a hacer y que la institución quiere reconocer. Y esta parte fue la parte más interesante y más difícil, el desafío más grande de plantear cómo vamos a registrar. Aclarado esto, les explicamos un poquitito qué es lo que pensamos. Y la otra también es que hay planes que tienen solamente créditos académicos, que tiene que ver con las actividades del plan, y otros planes que también tienen los créditos que empezamos a nombrar como créditos libres para registrar toda esta parte flexible. Pero no todos los planes tienen estas dos patas de crédito, ¿sí? Entonces hay distintos tipos de planes y bueno, el sistema tiene que tratar de registrar todos. Entonces, para eso lo que hicimos fue, primero que tenemos que empezar a modificar esta es la de las materias. Nuestras actividades tenemos que empezar a registrar bien cuáles son las horas de trabajo autónomo y las horas de interacción pedagógica. Vieron que aparecen nuevos campos dentro de lo que son las horas. El total tiene que sumar las horas totales de esas dos casillas. Y la parte de abajo es la de créditos, que esto ya existía, ahora toma mucho más importancia. En los créditos totales va a ser el máximo de crédito que una actividad puede tener cuando se aprueba, no cuando se regulariza. Y esta aclaración es súper importante, porque hasta que la actividad no se aprueba, los créditos no se le asignan al alumno. La forma de aprobación puede seguir siendo por examen, por promoción, por equivalencia, por aprobación por resolución. Cuando es actividad, no se le va a asignar hasta que no apruebe la actividad. Entonces, el registro de esa actividad de la OEM de actividades, después lo pueden adaptar dentro del plan de estudio cuando editamos la actividad. Y esto viene a actividades comunes o las optativas, ¿no? Las materias de las optativas pueden acá decir, bueno, esta actividad es común entre 5 planes, pero para cada plan tiene distinta cantidad de crédito, distinta cantidad de, no sé, de horas. Ahí es donde van a hacer la diferenciación. No es que una vez defino la actividad y listo para todos los planes donde usted tiene la misma cantidad de créditos, no. Acá es donde van a tener que definir cada una con su especificidad. Bien, y la otra que hay que modificar es la información que ponemos adentro de nuestro plan de estudio. Y acá es súper importante también qué van a decir. Primero que ponemos una nueva sección que se llama horas créditos, registramos las horas totales del plan, primero, y los créditos totales del plan. Y acá tienen, dependiendo cómo quiere cada uno registrar sus créditos, pueden haber o no créditos libres. Vieron que las casillas no son obligatorias, son opcionales porque tiene que estar el registro de lo que su definición del plan diga. La equivalencia de cuántas horas vale un crédito dentro de la institución por plan de estudio, es decir, la resolución habla de entre 25 y 30,
pero sabemos que cada plan de cada responsable académica puede tener distinta adecuación, pero es importante definir acá para saber después cómo hacer los cálculos. La parte de abajo que dice tope de créditos de cursada existe hace un montón de tiempo, pero ahora toma importancia. Y esto tiene que ver con la posibilidad de después poder usar los controles que hay sobre el tope de los créditos. Es decir, la primera que dice tope de créditos en cursada simultánea habla de si vamos a controlar o no que el alumno cuando se inscribe a cursar, si se inscribe para tener un montón de créditos y nosotros le podemos limitar de decirle, no te puedes inscribir a tantas materias al mismo tiempo por la simultaneidad en lo que te va a sumar los créditos para esas inscripciones. Así como controlamos la cantidad de materias, podemos controlar la de créditos. Y la otra, la que dice tope de créditos de regularidad vigentes, tiene que ver con esto de decir, si el alumno tiene regulares 25 materias, ninguno de esos créditos se le puede asignar porque no las tiene aprobadas. Entonces les decimos sutilmente, anda a sacar los exámenes para que se te asignen los créditos porque tenés que avanzar también con la suma de créditos. Como ven, son opcionales. Si se quieren utilizar después los requisitos, van a venir a mirar estos valores. Bien. Para poder hacer nuestro registro de esta parte flexible y tan interesante que podemos empezar a hacer, vamos a usar un catálogo de reconocimientos. Vieron que es muy parecido al de suplemento al título. Es para que la UNI piense y defina qué cosas le vamos a empezar a reconocer a los alumnos que no son actividades del plan de estudio. Estamos hablando de todas las cosas que hace o que trae y que la institución decide qué es lo que quiere reconocer. Pusimos, por ejemplo, donación de sangre o participación en deportes institucionales, ayudantías, lo que quieran definir acá, que va a ser importante para la UNI reconocer, y el tope de créditos que ese reconocimiento tiene, porque tampoco vale que con un solo reconocimiento tenga todos los créditos que le pide el plan de estudio. Entonces pueden ir dosificando cuántos créditos le van a permitir. El check que dice activo o no es para que después ese reconocimiento esté o no dentro del catálogo. Si no lo quieren porque en algún momento dijeron, no, esto no se reconoce más, les hagan el check y no va a aparecer más como posibilidad de selección. Avancemos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el reconocimiento? Vieron que el reconocimiento de actividades es por ahí un poco más fácil para nosotros porque está en la definición de la actividad y cuando se aprueba se le asigna el total y ya está. Pero acá, cuando tenemos que definir los créditos libres, lo que hicimos es decir, bueno, vamos a mejorar la operación existente de administrar trámites de aprobación por resolución para empezar a tener en cuenta qué estamos por reconocer, si es una actividad de módulo o créditos libres. Cuando seleccionemos la opción créditos libres, la lupa que dice alumnos nos va a permitir poder asignar a múltiples alumnos de múltiples propuestas los créditos libres. Entonces, no necesariamente tiene que ser de A1, como es el caso de actividades por módulos, porque son actividades de un alumno. Entonces, ahora los créditos libres podría empezar a tener una resolución donde diga asígnese a todas las personas que donaron sangre de estas carreras, etcétera, un grupo de destinatarios de los reconocimientos que sea variado. ¿Cómo vamos a hacer? Avanzamos. Seleccionando así. Dijimos ¿cuál es la mejor forma? Un filtro de selección por responsable y propuesta. Nos va a traer todos los alumnos, nosotros podemos seleccionarlos y usar el botoncito de agregar alumnos para ir armando el listado. De esa manera, si en el filtro necesitamos cambiar de responsable o de propuesta, los vamos trayendo de esa forma hasta que tenemos nuestro listado. Y acá es responsabilidad de la gestión definir bien a quién estoy por asignar. No hay un control de cuántos le estoy asignando, es decir, si yo le quiero asignar 3 veces al mismo alumno que donó sangre, se puede hacer repetible la asignación del reconocimiento. Cae en la gestión saber bien a quiénes se le está por asignar, a quién no, esa cantidad de créditos. Avanzamos. Bien, ¿cómo vamos a registrar? Como ven ahí, tenemos obligatoriamente que cargar el nombre de este reconocimiento. Ahí pueden ser más específicos, la fecha del reconocimiento y el tipo de reconocimiento. Ese va a abrir el desplegable del catálogo de los reconocimientos que la institución quiera hacer. Entonces, en el nombre de ese reconocimiento también pueden poner específicamente la responsable académica, la propuesta o algo que ustedes necesiten para diferenciar qué es tipo de reconocer.
El resto de los campos son opcionales, si quieren poner el responsable de la asignación, si es una institución de afuera, la descripción, y de nuevo, si quieren adjuntar otra documentación, además de la que ya adjuntaron como obligatoria, poner alguna otra, lo que fuere, una constancia o lo que sea, pueden subir acá el documento. Avanzamos. Bien, y acá viene la parte de cuántos créditos libres se le va a otorgar a este reconocimiento. Puedo poner hasta el tope que se definió en el catálogo como máximo para ese reconocimiento. Puedo poner de 0 hasta ese tope. ¿Sí? ¿Para qué? Para no pasarnos de la cantidad de créditos a asignar. Por último, nos informa la cantidad de créditos que se asignó a la cantidad de alumnos y desde el botoncito se visualiza quiénes fueron los que se asignaron. Entonces, si acá algún problema hubo, van a ver que ahí va a estar o no. Bien. ¿Queremos o no queremos que los créditos libres salgan debajo del cuadro del certificado analítico y del suplemento? Si vamos a querer que esto aparezca dentro de este documento, vamos a tener un parámetro que dice que tiene que salir también para que quede claro de dónde salieron o a dónde están. Los planes vimos que pueden tener o no una forma de cumplimiento sobre este grupo de créditos libres. No necesariamente, pero puede suceder que quieran controlar que se haya cumplido con el 20% de los créditos libres del plan. Bueno, si es así, va a haber que registrar esa forma de cumplimiento en algún lugar. Avanzamos. Ahí está. Si el plan necesita una forma de cumplimiento de los créditos, van a tener que ir al certificado y cargar en una nueva pestaña que dice créditos, qué es lo que vamos a solicitar como la cantidad mínima de créditos libres requeridos y el máximo de lo que se te va a reconocer, porque si no vas a venir con 600 créditos libres de haber hecho otras experiencias, pero la UNI te va a decir te reconozco hasta tanto. Si no, aprobaría ya por defecto con todo lo que ingrese. Si no se van a usar estos campos, se puede poner en 0, pero si sí queremos hacerlos uso, empezamos a cargar los valores con los que se va a controlar. Eso, bien, hasta ahí es donde proponemos para una primera etapa de SACAU la Excelente eso. posibilidad de que se registre todo lo necesario. Excelente. Que los escuchamos. Sí, nos solucionó la vida, excelente. Eso último de los créditos, porque en el plan es difícil remarcar cuál de cada carpeta de créditos es libre, cuál es cuál, cómo controla cuánto los tope. Ese último, total. Buenísimo. Sí, Sí, porque sabemos que hay planes que no tienen control de créditos, solo tienen registro, que está bien, y hay planes que tienen registro y control de créditos. Entonces, para abarcar todas las posibilidades, cargamos los valores para poder controlar. Sí, buen día. Tendría una consulta. No sé si corresponde hacértela a vos o a la gente del SIU, pero tiene que ver con la Es parte del sumatoria de SIU. los créditos, con la sumatoria de los créditos para ir controlando el cumplimiento del plan de estudio. Recuerdo que la reunión anual del año pasado en Mar del Plata se habían mostrado algunas experiencias donde se veía que por allí, cuando se empezaban a sumar los créditos de las actividades de los planes de estudio, superaban el 100%. No sé si eso ya se ha logrado ver, se ha logrado corregir o Eso todavía tenía que ver con el porcentaje de avance, me parece también que afectaba, ¿no? En el Claro. cálculo. Sí, sí, está contemplado. También no mostramos acá, pero la cantidad de créditos totales la va a ver el alumno desde autogestión en sus reportes, y en la ficha del alumno, en la solapa de créditos, también se incorpora el total de créditos acumulados por carreras o el total. También está. Sí, Dani, lo que está mencionando era lo que nos contaba Nicolás, que para poder cargar los planes habían hecho esas genéricas, entonces eso después en el porcentaje de avance se veía mal reflejado, pero bueno, estas cosas que les estamos mostrando vienen a solucionar eso. Esta posibilidad de reconocer cosas que no están en el plan de estudios evita que pase eso de tener que meter dentro del dentro de una genérica actividades que después hacen
que se vea modificado ese porcentaje de avance. Bien, gracias. A ver cómo viene el orden. Bueno, Fernando, creo que vos estabas primero. Bueno, nosotros ya venimos en la UPE trabajando hace tiempo con lo que es créditos libres y bueno, todo lo que se viene de lo que dijeron hoy va a ser un gran avance. Capaz lo único que no estamos viendo reflejado de lo que sí venimos usando hoy es que para créditos libres nosotros con las herramientas actuales estamos registrando todo como si fueran actividades. Y muchas de las actividades nosotros ponemos la inscripción previa para que la hagan los propios alumnos, así después no tenemos que andar generando la lista de a quién otorgarle los créditos, sino simplemente agarrar una lista previa y decir quién participó y quién no participó para otorgarle. Esa es la única diferencia, lo único que no vimos reflejado de lo que venimos haciendo en lo que están proponiendo ahí. Claro, lo que acá se propone, Fernando, es que tiene que salir desde la institución una documentación, la que fuere, donde aclara a quién se le reconoce y qué cosa de lo que la institución permite reconocer, porque también sabemos que si no está registrado en el catálogo como un reconocimiento de la institución, después es muy difícil reflejar ese reconocimiento desde alguna resolución o disposición o dictamen. Entonces, Sí, esa es la igual manera que dijimos. yo entiendo, Dani, por lo que dice Fernando, tiene que ver con que esas actividades que no están en el plan, que esto lo discutimos internamente, es que nosotros entendemos que esa gestión no podemos llevarla adelante, o no es correcto llevarla adelante a través de Guaraní, porque no son actividades que tengan que ver, que estén dentro de la actividad académica. Entonces discutíamos, por ejemplo, basándonos en algunos ejemplos que nos daban de alguna de las instituciones, por ejemplo, no sé, algunas prácticas que se hacían en algunos hospitales. Bueno, en realidad eso no es correcto que se inscriban a través de Guaraní a esas actividades, porque no tienen nada que ver, son cosas que se manejan por afuera. Entonces, ahí entendemos que eso tiene que seguir quedando por fuera de lo que es Guaraní y cargarse después sí como un reconocimiento. Después, no sé, me imagino que a futuro lo ideal sería tener alguna especie de integración entre Guaraní y ese otro módulo donde se lleven las cosas para no tener que hacer el laburo dos veces. Pero en principio lo dejamos afuera por ese tema. Sí, un ejemplo nuestro, por ejemplo, sería un congreso que organizamos nosotros y que tenemos 600 alumnos participando. Entonces, teniendo la inscripción previa de los alumnos, la lista de 600 ya lo tenemos generado y es solamente marcar quién vino y quién no vino y no tener que después generar una lista con 600 personas que asistieron. Nada más que es muy difícil de filtrar porque pertenecen a diferentes carreras y años, cohortes y todo. Nada más que eso. Sí, a ver, bueno, entiendo que si bien no es lo ideal, hasta que arribemos, estamos recién empezando con esto y con seguridad cuando todas las instituciones estén laburando con SACAU, seguro tendremos que evolucionar e ir incorporando este tipo de cosas. En principio, bueno, no es lo ideal, pero no sé, podrían seguir esto llevándolo como una genérica y por ahora llevarlo de esta manera, veremos a futuro si lo podemos de alguna manera integrar con algo. En principio lo dejamos afuera por ese tema. Laura. Sí, no, excelente ahí lo que muestran. No, lo que pasa, Seba, que hoy la propuesta es que en los rediseños de planes de estudio ya no sea más una currícula de actividades, materias, o como estamos acostumbrados, sino que uno empiece a armar planes de estudio con incorporaciones de este tipo de cosas. Por eso hay mucho debate sobre eso y cada uno, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un grupo de diplomaturas que queremos que después se reconozcan dentro de un plan de estudio, de una tecnicatura. Y ahí lo que vos comentás, Daniela, por eso viene excelente de ir trabajándolo de esa forma, porque ahora nos están, o la idea de SACAU es un poco eso, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de incorporar todo aquello que está haciendo el estudiante o trae trayectorias previas y se incorporan en los planes de estudio? Porque en realidad para poder achicar esa brecha entre lo teórico y lo real y lo que tardan en egresar. Entonces hay hay muchísimas cosas que no sabemos cómo plasmarlas siguiendo con Guaraní, que es tan importante. Yo ahí te hago una consulta, Dani. Nosotros pasamos ahora tenemos 323,
tenemos cargados con créditos. Cuando uno después, el crédito común como está ahora, no es ni P, no es nada. Cuando uno pase ahora, si Dios quiere, ojalá pronto a la 324, ¿cómo queda todo eso? Uno tiene que volver a, ¿cómo hacemos Bueno, es ahí? una muy buena pregunta que le vamos a hacer a ustedes también una propuesta ahora. Ajá. Primero, algo antes de avanzar es lo que dice Laura. Si tengo un pase de un alumno entre la institución, entre instituciones argentinas o de afuera que ya viene con créditos libres, hablamos, porque el crédito por equivalencia se va a asignar porque la materia equivalente se aprueba y se asigna el crédito, no hay mucha dificultad. Pero cuando tengo créditos libres, ¿cómo hago para reconocer adentro? Bueno, se reconoce de esta manera, se carga un reconocimiento que aclara esa situación y de esa forma se incorporarían los créditos libres con los que viene este alumno que viene a formar parte de una carrera. Esa aclaración es importante. Lo mismo si se corran matrices de equivalencia, también o aprobación por resolución, se va a asignar siempre el máximo registrado para la actividad destino del crédito, ¿sí? Esa es la forma donde se hace la equivalencia. Pero bueno, de la mano a lo que preguntabas, viene en esta otra parte de decir, ¿cómo seguimos? ¿Cómo hacemos ahora que tenemos que cargar las adecuaciones? ¿Qué hacemos con los planes que ya existen, con la cursada que ya está, con el alumno que está a punto de egresar si va a querer subcrédito? ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo le registramos todos los créditos al histórico de todo lo que ya aprobó y no tenía créditos o tenía créditos, pero en realidad hay que ajustar? Bueno, toda esta parte es la que nosotros también nos planteamos y para proponerles tenemos sugerencias, ¿sí? Pero primero, antes de avanzar, acá en pantalla ven un QR. Nos gustaría saber cómo o qué nombre es el que le podríamos poner como comunidad a este concepto de créditos libres. Nosotros lo llamamos así, a fin de explicarles a ustedes cómo se manejaría dentro del sistema, pero queremos saber su opinión respecto a este nombre que le podemos dar a los créditos libres. Con eso Puede van a ser créditos acceder a libres, un ¿no? menú. Puede quedar créditos libres. Puede quedar libre, sí, pero bueno, puede llamarse de otra forma. Ojo con lo que ponen. Por la mañana. Ojo, por favor, que ya nos bajaron el video de YouTube. Créditos libres. Nos vendría bien que gane créditos libres en primera ronda, ¿no? Estás ansioso. Sí, porque hoy existe créditos globales, pero no nos parecía que créditos libres era más acertado a lo que queríamos decir. Parece que gana créditos libres. Hay varios módulos flexibles, pero como están con acento y otros sin acento, no los está sumando. Y también créditos libres también. Claro, es cierto. Me gusta Creli. Está en YouTube de vuelta. Está libre. Está en directo otra vez. Qué cantidad de cosas que se les ocurrieron, está buenísimo. Créditos genéricos, free credits. Bueno, no estamos tan lejos igual en la terminología. Bien, buenísimo. Buenísimo que están participando, así nos ayudan a ir definiendo. Créditos abiertos. Experiencias acreditables. Ya me pongo chicate, digo, ¿no? Saberes adquiridos. ¿Se puede poner una sola opción? No, esto no es parte de la versión 3.23 y esto, la idea es incorporarlo en 3.24.
Y lo mismo que lo de diplomas y lo de actas que estuvimos presentando, no están en la 323, porque habían usuarios buscando la operación y todavía no está para desarrollar. En cuanto a la pregunta que nos hacen de si están registradas en algún lado las experiencias de las UNIs que ya están trabajando con este tipo de planes de estudio, no tenemos nada. Lo que sí podemos es contactarlos. En principio nosotros continuamos trabajando. ¿Se acuerdan que el año pasado en Mar del Plata habíamos hecho esa primera mesa de la que habían participado UNAUR? Siempre me confundo. Un DAP UNAUR, y un TREF. DAP y un TREF. No quería decir, siempre me equivoco a una de las tres. Podemos contactarlos o que nos escriban al mail de Guaraní o que pongan una consulta en el foro y lo seguimos por ahí. Tal vez, y teniendo en cuenta la magnitud que va a tener este tema, probablemente tengamos que abrir algún subforo para tratar directamente estas cuestiones de SACAUT. Por ahí vamos por ahí un subforo dentro del foro de usuarios. No sé, estoy medio pensando en voz alta, no lo debatimos todavía, pero probablemente hagamos eso. Sí, eso sería re bueno, Seba, porque también pensás que después uno tiene que... ahí había algo, una consulta en el chat sobre Araucano. Araucano todavía no pidió créditos, pero sí cuando uno va a DNGU, obviamente ya está la plantilla, todo lo que uno tiene que cargar. Por suerte ya lo hice y pasó, porque ese es otro tema también. Están pasando, después que la Secretaría saque tu resolución, es otro tema, pero viste que después uno tiene que empezar a vincular sistemas, ¿no? Entonces siempre está bueno que uno vaya, bueno, dialogando, eso es lo mejor. Sí, igual La del tengan en CIRBAT, cuenta ¿no? que, como Dani, En la del CIRBAT, si tienen que registrar los créditos. Sí, sí, Sirvat, sí, sí, ya tenés incluso, tenés el formato y todo, y son, te digo, por eso pide tanto que los créditos sean enteros. Te lo digo por experiencia, en nosotros ya te hacen con 2 decimales ellos los cálculos, lo hemos hecho con 1, y quieras o no, en 3 materias es 1 hora más o 2 horas más. Entonces, es taxativo porque vos tenés que poner cuánto vale tu crédito, en el caso nuestro es 25, entonces automáticamente te hace los cálculos. Entonces, Bien. por eso les digo que está bueno cuando uno empieza a trabajar en conjunto y salen así iniciativas colectivas, eso está re bueno. Bien. sí, si bien todavía hay bastante incertidumbre porque no hay una claridad total sobre el tema, a medida que vayamos teniendo certezas, obviamente den por descontado que todo lo que tenga que ver con integración con sistemas que desarrolla el SIU va a estar, obviamente. Y también vamos a trabajar con cualquier otro organismo con el que haya que integrarse en este sentido. Mirá, tomó fuerza Crelib. Se está posicionando. Igualmente, para armar estas propuestas, lo que hicimos fue también ver con Araucano y con Sister qué información van a necesitar de créditos. De momento todavía no informan y podemos registrar tranquilos nuestros créditos. Bien. Pasamos mientras está el Menti generándose a las preguntas que traemos para hacerlos pensar un poquitito. Dale, ¿para qué tengo que compartir? Tengo que compartir acá. Ahí va. Bueno, estas preguntas de parte nuestra hacia ustedes, para que puedan pensar. Por ejemplo, la primera es qué experiencias formativas tienen que poder reconocerse con créditos académicos, aunque no formen parte de la del plan de estudio, que es este ejercicio de pensar qué cosas va a empezar a reconocer la institución a nivel institución, las responsables académicas o las propuestas en cada uno de sus niveles. Después, si una institución debería reconocer créditos obtenidos
cuando se da el ingreso, ¿no? Esto de traer, cuando el alumno ingresa, trae créditos, bueno, ¿cuáles? Si está bien reconocer eso, para ver si tenemos que incorporar también ahí, dentro de la inscripción en la propuesta, los créditos que está trayendo o en qué momento. Después, bueno, la tercera que estábamos preguntando, con qué denominación hay que trabajar el nombre de los créditos libres y también dentro del analítico, cómo trabajar esa sección que saldría, ¿no? Con qué nombre, para que puedan pensar. Si lo quiero mostrar dentro de lo que es el analítico, suplemento a los créditos, bueno, ¿cómo se va a llamar esa sección? Nosotros en el ejemplo que le mostramos pusimos reconocimiento, pero por ahí quieren poner otro nombre o alguna sigla, también con cuál les parece que podría salir, o si esto lo define cada uni, desde dónde, si se personaliza, si es un parámetro donde le ponemos el nombre. Y por último, la más importante, que es qué camino consideramos más conveniente, si es versionar para registrar créditos de actividades o cambiar de plan para modificar también otras cosas de la estructura del plan. Sabemos que cada uno de los caminos va a requerir un quizás documento distinto, porque uno solamente versiona un plan y es interno, y el otro tiene ya más cambios de estructura y necesita una nueva versión del plan aprobada. Así que dejamos estas preguntas y si quieren participar, los escuchamos. Creo que Ana Pueden abrir el justamente dejó micrófono. una ahí. ¿Nadie? Virginia, y Virginia que no me lo levantaba. De la izquierda. Ah, Virginia, te Hola, buenos escuchamos. días a todos. Hola. Nosotros, soy de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nosotros estamos aprobando nuestro reglamento de créditos ahora. Y bueno, hicimos como un estoqueo de todo lo que hicieron las otras universidades, entonces estamos al tanto. Entonces me atrevo a decir que las universidades están avanzando por el reconocimiento de otras experiencias y están haciendo catálogos. O sea, cuando se aprueba el reglamento, se están aprobando un catálogo de experiencias, que cada cual está poniendo el nombre que quiera, pero nosotros somos actividades no acreditables, una cosa así le pusimos, ahora no me acuerdo exactamente, y pusimos una lista de actividades que se iban a reconocer y dejamos abierto, o sea, normamos a nivel universidad y a nivel facultad. Cada facultad se comprometió a hacer un catálogo de qué experiencias dentro de esa facultad, de esa disciplina, iban a formar parte de un catálogo que iba a ser público, que la idea era facilitar para que, qué sé yo, en 2 periodos del año las direcciones de estudiantes pudieran tener ordenados una lista de reconocimientos y pudieran otorgar esos reconocimientos de esa lista o ese catálogo público. Nosotros avanzamos en ese sentido y se están reconociendo actividades que tienen que ver con investigación, sobre todo con extensión, que es un reclamo histórico en lo que es diseño de planes de estudio, pero también otro tipo de experiencias que nosotros en nuestro reglamento lo definimos como qué actividades forman parte del perfil de nuestro graduado UNMDP. Entonces, esa es la impronta que le dimos. Por lo tanto, no va a haber una lista, está esa lista general, pero cada unidad puede incorporar un catálogo propio, que era una de las primeras preguntas. Y después, voy a la última, que yo soy de Secretaría Académica, no soy gestora. Entonces, como la propuesta implica cambios fundamentales en los planes de estudio, y que en muchos casos va a conllevar cambios en las cargas horarias, eh, vamos a tener que reversionar sí o sí, y hay que ver si no hay que cambiar denominaciones en algunos casos. Así que eso es lo que podemos aportar desde Mar del Plata. Buenísimo, gracias. Laura. Ujú. Sí, o muy parecido como lo que dice Virginia. Sí, hay que empezar a hacer todas las rezos y los acuerdos de que uno va a considerar. En nuestro caso, por eso les preguntaba, hay varias diplomaturas que queremos que parte de esas diplomaturas empiecen a formar parte de un reconocimiento. Por eso esa palabra reconocimiento suena mucho y está en todas ustedes, en todas las resoluciones que salieron en el 2023, mucho es del reconocimiento. Entonces, queremos hacer eso, tenemos que pensar en diplos
que nosotros por ahí las habíamos dejado de cargar en guaraní porque era engorroso, lo hacíamos como cursos, pero vamos a tener que empezar porque ese es el tema, donde ya la trayectoria de esa persona vos ya la tengas en guaraní, ¿no? Así que vamos a tener que volver con eso. Y eso es la adecuación que tenemos que empezar a hacer. Hicimos planes nuevos, cuando vos preguntabas, porque bueno, había que cargar, hubo planes que se aprovecharon con titulaciones intermedias que antes no tenían, entonces hubo que volver a hacer otro plan. Y ni te digo convivencia de planes, ¿no? Porque tenías estudiantes que según su trayectoria no les convenía que se pasen al nuevo plan, o sea que es una catástrofe ahí, pero bueno, que tratamos de que quede todo registrado, eso es lo importante. Así que nosotros estamos más sobre eso, por eso la flexibilización de planes, flexibilidad digo no en que cada uno haga lo que quiera, sino en cómo armamos los planes de estudio, que no es más ya una grilla de actividades, sino que tiene que empezar a emerger este tipo de cosas, ¿no? Por eso la importancia de, bueno, cómo podemos acompañar eso. Bien, bueno, antes de darle la palabra a Nico, hay como dos ejes fundamentales, ¿no? Uno que tiene que ver más con lo procedural y cómo cada una de las instituciones hace esa estructura y después nosotros cómo podemos acompañar eh, para que puedan reflejar eso en el sistema. Ese es como nuestro desafío, tratar de hacer algo lo suficientemente abarcativo como para permitir que todo lo que vayan decidiendo como instituciones se pueda ver reflejado en el sistema. Por eso, como decía antes, ¿no? En principio algunas cosas estamos teniendo que dejar afuera porque sería imposible tratar de meter todo. No sé, veía que creo que Jackie decía acá en los comentarios que en una de sus carreras, cada vez que hacen una visita a una fábrica, suman crédito. Bueno, para nosotros no tiene ningún sentido que se registre a través de Guaraní visita a la fábrica, o sea, que se tengan que inscribir a una visita a la fábrica a través de Guaraní, porque no tiene nada que ver eso, o por lo menos hoy en día consideramos que no es el camino. Después tendremos que ver si hay algún tipo eh, de flexibilización en este sentido. Nicolás. Hola, ¿cómo están? Seba, hola Dani. Bueno, primero gracias por todo este trabajo que hicieron, porque la verdad que nos ayuda un montón a las universidades que estamos trabajando ya con créditos y todo este sistema de SACAU. Y después, bueno, iba a decir justo muy parecido a lo que contó Laura recién, que nosotros lo que optamos es cambiar los planes de estudio, no reversionar, yendo a la última pregunta que había hecho Daniela por una cuestión de que tenemos estudiantes también que les conviene estar en el plan anterior y trabajar con versiones anteriores en vez de la última versión del plan. O sea, volver al estudiante a la versión anterior nunca es bueno. Entonces, bueno, además atrás lleva otro tipo de resolución de Consejo Superior, entonces también por ese motivo te conviene cambiar de plan de estudios. Todas las carreras en las que estuvimos pasando a este sistema de SACAU, optamos por esto, cambiarlos de plan de estudio directamente. La verdad que fue mucho más positivo que reversionar. Así que como consejo también para las otras universidades, si lo quieren tomar, iríamos por ahí. Y bueno, después justo Seba, vos estabas diciendo si conviene registrar o no en guaraní una visita a una fábrica, por ejemplo. Entiendo que esto puede ser la versión de la versión, ¿no? O sea, no pensando en la 324, sino tal vez en una 325, 326. La verdad que sí estaría bueno que se pueda hacer esto desde guaraní, por una cuestión de que, bueno, primero que queremos que todo esté registrado en guaraní, salir de cualquier tipo de planilla que esté por fuera de guaraní, ¿no? Que no haya Excel dando vueltas, que después no coinciden, tenés un listado con un listado de estudiantes y en el Excel tenés otros. Y esto que decía Fernando perdón, justo. Em, Esto que decía Fernando de que tienen actividades con 600 personas, poder hacer que los estudiantes se puedan prescribir desde autogestión antes, agiliza un montón la carga. Así que, otra vez, ¿no? Entendiendo que es una versión de la reversión para más adelante, pero si puede quedar en agenda, se agradece porque sí, sí estamos en la misma. Y después,
Nada, hablar esta de los créditos libres o CRELI o el nombre que quede, sí, respondiendo a una de las preguntas que estaba antes y no podía habilitar el micrófono, la verdad que resolvería un montón a este módulo de actividades genéricas que es con el que presentamos esta dificultad que habíamos tenido en Mar del Plata junto con otras universidades. Esto sería una gran solución. Así que yo creo que va por acá el camino y por eso vuelvo a agradecer al equipo. Sí, yo comento algo sobre esto que mencionaba Nicolás, de el tener registrado o no estos elementos en guaraní. Yo creo que la cuestión va de cómo es que se registran. Lo que no nos parece quizás es que estas actividades, que son cosas que el alumno hace por fuera de la institución, que no maneja la institución propiamente dicha, no corresponde quizás que sean actividades dentro de un plan de estudio como actividades concretas, porque eso trae muchos problemas. De hecho, mucho de lo que montabas en Mar del Plata venía por ahí. Y sí nos parece que en todo caso todo lo que tenga que ver con estos créditos libres que se le van reconociendo al alumno por diferentes elementos que haya realizado, puedan tener como esa naturaleza y esa catalogación de créditos libres que se le van otorgando. Y que pueden ser que en un alumno que hace más de una propuesta a la vez, en alguna le valgan y en otros no, o en alguna le valga tanta cantidad de créditos y en otra una cantidad diferente. Por lo cual me parece que está bueno esto hablar de versiones y reversiones, de ir por etapas. En principio es como flexibilizar la carga de los reconocimientos de créditos para poder hacerlos masivamente, como mostramos en la presentación. Y luego sí podemos pensar en, bueno, este tipo de actividades donde quizás puede ser como esto, las visitas a fábricas que no son algo que dirige y que brinda la propia institución, pero sí que quizás los organiza en el sentido de que abre inscripciones para que los alumnos puedan anotarse los que quieren hacer la visita y llevar este control, o como mencionaba Fernando, de congresos que brinda la universidad. Digo, quizás es raro ver dentro del plan de estudio, entre el listado de materias, los congresos. Pero sí podemos llegar a pensar en otras alternativas de que se habiliten eventos a los que los alumnos se puedan inscribir sin que necesariamente sean actividades dentro de un plan de estudio. Y que luego, al tener inscripciones en esos eventos, se puedan reconocer eh, créditos a partir de esas inscripciones para así agilizar la carga. Me parece que son temas que tenemos que ir viendo. Nosotros, de decir, al no tener tampoco práctica de universidad, no sabemos cómo es que suceden estas cosas tanto en la realidad, y por eso es tan importante ir trabajando todos en conjunto para entenderlo y ver una solución que sea lo más dinámico, lo más sencillo y que pueda respetar la realidad de las instituciones. Hola, aclaro algo porque no encontraba dónde, dónde subir la manito. Pero no, acá nosotros tenemos en una carrera de ingeniería que les exigen a los alumnos sumar tanta cantidad de puntos como para después recibirse. O sea, pero eso no lo tenemos en guaraní. O sea, no tenemos esa cantidad de puntos, digamos, que tiene que cumplir el chico visitando fábricas o eventos o lo que sea, tiene que sumar puntos. Y eso hasta ahora no lo tenemos como registrado en guaraní como puntos, porque surgió como, nada, como algo, digamos, no hace mucho se hizo un desarrollo en donde el chico con un QR escanea y da como el presente en estos puntos, pero por fuera de guaraní. Pero estaría buenísimo poder tenerlo de esta manera para tenerlo como requerimiento para poder recibirse, digamos, ¿no? Pero bueno, una de las cosas es visitas a fábricas porque justamente es una carrera de ingeniería. Entonces van a distintos establecimientos, digamos, relacionados con la carrera. Nada, quería aclarar eso. Bien, bueno, eso entiendo yo que cuando modifiquen ese plan de estudio para llevarlo a Sacau, esas visitas serán parte de los créditos libres. Y bueno, habrá que ver cómo lo hacemos. Yo entiendo lo que dice Nicolás y lo que decía Fernando, que obviamente que simplifica mucho manejarlo a través de guaraní. Tenemos que ver de qué manera lo incorporamos. En principio, teniendo este catálogo y pudiendo ir
incorporando estas actividades y y dándolas por cumplidas. Entendemos que estamos un paso adelante. Todavía falta un poquito más para que toda la gestión pueda ser a través de Guaraní, pero tenemos que ver, como decía Martín, cómo incorporamos ese tipo de actividades. Tal vez, con seguridad es un concepto nuevo que tendremos que meter dentro del sistema de otro tipo de actividades, pero bueno, nos falta un poquito para eso. Nico, no sé si te quedó la mano levantada de antes o era por otra cosa. No, era para reforzar un poco esto, pero ahí ya aclaraste todo, así que vamos perfecto, vamos por ahí. Bien. No sé si hay más consultas. Estamos ya en tiempo. Hay Obviamente, una sí consulta hay. de Luciana que me parece que está buena reforzar. Luciana pregunta si estos créditos libres, los vamos a reconocer por los reconocimientos, también salen el suplemento. Entonces acá estamos hablando de dos cosas distintas que me parece importante que entre todos aclaremos. Una cosa son los suplementos que nos suman créditos libres y otra cosa es el reconocimiento de créditos libres, como dos Eso es lo cosas que, eso es lo Pasa separadas. que que decía acá antes. se definió que por ahí hay cosas que se hacen que a la vez de ser complementarias para complementar el plan de estudio, van a ir al suplemento para que el chico se Bueno, por lleve. Porque eso vos decía decís, antes, Lu. sumó tantos créditos libres en, qué sé yo, congresos, y en el detalle del suplemento diga, asistió al congreso tal, participó, fue disertante, ¿entendés? Es una misma cosa que sirve para Para las dos, claro, van a tener que cargar doble. Ujú. Entiendo. Bueno, eso vamos a tener que tenerlo en cuenta. Sí sabemos, por ejemplo, que hay cosas que van a que van a sumar créditos para. Te puede pasar, no sé, que vos estés cursando dos propuestas en paralelo y una actividad que hiciste te suma créditos para una propuesta, pero no para la otra, porque ponele que estás cursando, como decía Jackie, estás cursando una ingeniería y estás haciendo enfermería también. Hiciste una visita a una fábrica. Bueno, esa visita a la fábrica te va a sumar créditos para ingeniería y probablemente te vaya al suplemento al título de la carrera de. Bueno, no di el mejor ejemplo, pero puede que vaya al suplemento en un caso, o puede que, no sé, que hiciste una actividad que te dio crédito las primeras dos veces que la hiciste y la tercera ya no te suma más crédito porque alcanzaste el tope, pero sí te va al suplemento. Que está bueno, no sé, tenés 20 créditos por asistir a seminario y asististe a 8. Bueno, te quedarán dos te darán créditos y las otras 6 irán al suplemento. Sí, Pero acá la bueno, idea son es cuestiones que sea que. para las dos cosas, o sea, porque es como el detalle Ujú. de cómo obtuvo esos créditos en el suplemento. Pero eso va a estar, lo que nosotros estamos imaginando hasta ahora es que va a estar el analítico y vos vas a tener el detalle de los créditos y debajo vas a tener el suplemento al título. O sea, el cómo obtuviste los créditos también va a estar incluido en el detalle. No sé, igual tenemos que Claro, por los seguir, dos tenemos lados. que seguir trabajando. A mí me resulta raro que vaya que vaya a los dos lados, pero no sé, Nico, vos por ahí. Yo eh, que había trabajado unas cositas con Dani, le cuento a Ujú. Luciana, tal vez le sirve, porque estábamos también en esta duda, ¿no? Si va suplemento al título no tiene que ser, no tiene que dar créditos, ¿no? Y si da créditos, al ser reconocido dentro del plan de estudio no tendría que ir al suplemento. Y nos pasaba lo mismo, que queríamos tal vez en el suplemento detallar un poquito más que habían sido estos congresos o estas actividades. Entonces, esta operación que estuvo mostrando Dani ahora, no va a aparecer el nombre de la actividad, por ejemplo, asistencia a congreso. Vos vas a poder poner asistencia al congreso tal, 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 de fecha tal, o sea, vas a poder poner el detalle de cómo fue ese congreso. Y todo eso va a aparecer en la parte de abajo del analítico, en la sección de reconocimientos. Entonces ya no hace falta que vaya para suplemento al título. Después, si querés que además esté en suplemento al título, bueno, como decía Dani, lo tenés que cargar dos Sí, veces. cargar dos veces, sí, Pero, sí, pero yo estoy pero ya pensando en ahora no hace falta. cómo se armó Claro, la resolución acá de qué iba al ah, suplemento y qué no, por eso estoy pensando en eso.
Claro, bueno, esto Bueno, después como, es una herramienta genérica que, por supuesto, no va a responder a todas las universidades, ¿no? De hecho, yo que estuve trabajando algunas cosas con los chicos, hay algunas cosas que no nos cierran a nosotros 100% y algunas cosas tenemos que personalizar o tenemos que ir ahí, pero bueno, nada, es una herramienta. Yo por todos los aplausos que estuve viendo, es que nos está ayudando a la mayoría de las universidades que estamos trabajando con esto. Buenísimo. Yo quiero hacer de otra todas aclaración, creo que maneras, lo dijo Laura, Sebas, antes. Si ustedes ya saben las actividades premeditadas, digo, tú cuando hablamos de un plan de estudio sabemos las actividades que el alumno tiene que ir a hacer, quizás son optativas o extracurriculares, pero las tiene que poder cumplir o es muy seguro, muy probable que las cumpla. Piensen si esas no forman parte del plan de estudio en vez de ponerla como reconocimiento. Y que el reconocimiento sea más bien para todo esto que no sabemos qué es lo que puede hacer el alumno, ¿sí? Como esas dos grandes ideas que puedan trabajarlo de esa forma les va a ayudar un montón y esto está mucho en las grabaciones estas que compartieron el link recién para hacer como el cambio de cómo tomo el plan de estudio. ¿Es una actividad curricular? ¿Es una genérica? ¿Qué es? ¿Es una... ¿Sí? Por ahí, para yo. bien. Bueno, creo que estamos en condiciones de dar por terminado el comité. Les vamos a pasar después a las listas la presentación que algunos estaban preguntando. Les vamos a pasar también el link este que ya estuvo circulando por el chat que mencionaba Dani, ¿no? De unas charlas muy interesantes de SACAU. Y probablemente, bueno, recuerden lo repito, las universidades de la provincia de Buenos Aires, les vamos a estar haciendo llegar la invitación, pero por las dudas que a alguien no le llegue, jueves 11 a las 11 de la mañana vamos a estar haciendo una jornada, un par de horas de trabajo con la Secretaría de Transporte de la provincia por este tema de boleto y con seguridad estemos abriendo algún espacio o algún comité especial para tratar este tema de SACAU con las unis que estén interesadas para ver si podemos ir puliendo y terminando de validar algunas cosas. Bueno, acá veo que en el chat nos invitaban y las invitaban a prender las cámaras para hacer algunas fotos virtuales antes de dar por cerrado el comité. La foto de la pantalla. No sé si emitir alguna sugerencia de post que siempre sale. Ah, bueno, ahí ya lo dejamos, ya dejamos a Emi. Emi, vos nos decís, ¿eh? O Sofi. Y podemos hacer como para el comité anterior, un 30 por los 30 años del CIU, a ver cómo... Uy, pero qué difícil, porque Es difícil. ¿es al revés o así, no? Tendría que ser. O así. Medialunas el 3. Ahí va. ¿No es así? Ahí. Ahí va. Muy bien. Bien, bien. Bien, ahí papeles también con el 30. Ah, también. Bien, Ale, ahí con el recurso del papel. No se ve, Ale. Se pierde foco, Ale. El 30 derecho. Paula espacio, pero creo que está el 30 derecho. Yo con tu manteo de televisión. Sí. Era lo primero que. Tenía el celular, vamos a ver, 30. Ah, o sea, el logo del CIU era un CIU 30, yo creí que era un CIU Boquita. Es un CIU. Para mí dice CIU Boquita. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas las que participaron, que se quedaron durante todo este rato con nosotros. Nos vemos en algún espacio virtual que con seguridad generaremos y si no,
29 y 30 de octubre en Luján, ¿no? En Luján. Bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Chao, chao. chao. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao, Chau, gracias. chau. Gracias, chao, chao. Gracias. Gracias, chao. Buenas tardes.